The Lost Symbol llega a Universal Plus, solo por DirecTV. Y nuevo Purina Captcha presenta Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este lunes. Una jornada que ha estado marcada en este conflicto entre Ucrania y Rusia por este diálogo, esta conversación que se está desarrollando, negociaciones entre ambas delegaciones para ver si es que se puede encontrar una vía a este conflicto en un día además donde los ataques no han cesado, Vivi. Sí, y tenemos nuestra pantalla dividida. Ustedes pueden ver Mario Regada del área internacional, también a Daniel Matamala, que precisamente está en este momento en Ucrania. Durante la mañana ya tuvimos contacto y que efectivamente era en la zona fronteriza con Hungría. Daniel, vamos a ir contigo porque estamos escuchando sirenas a esta hora, el punto que tú te encuentras. Buenas tardes. Sí, estoy en Mukachevo en este momento, un poco más al interior de Ucrania, cerca de 100 kilómetros de la frontera occidental de Eslovaquia. Y no sé si ustedes pueden escuchar, pero acaba de comenzar a sonar sirenas en esta ciudad. Nos habían advertido cuando llegamos que si había sonido de sirenas, nos habían dicho que esto podía ocurrir, había que dirigirse inmediatamente a algún lugar que estuviera marcado como refugio antiaéreo o como búnker. Es posible que sea un simulacro, porque se han llevado adelante simulacros en distintas ciudades de Ucrania precisamente para prevenir, para tener medidas de seguridad ante la posibilidad de un ataque. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Voy a mostrar un poquito acá, las calles están bastante vacías, bastante desiertas en general. Vamos a pasar por acá para ver hacia dónde se dirigen las personas, pero hay muy poco tráfico. Esta es una ciudad de unos 85.000 habitantes aproximadamente. Por allá viene el sonido de la sirena, de unos 85.000 habitantes, pero que en estos momentos ha tenido una salida bastante masiva de personas. Hay muchas personas que han estado saliendo rumbo a la frontera occidental, a Hungría, Eslovaquia, los lugares donde es más fácil salir. Y ahí se está dando una advertencia en idioma ucraniano. No entendemos lo que están diciendo, pero la sirena deja de sonar por algunos segundos y se da entonces esta advertencia. Las personas ahí al fondo, si alcanzan a ver, se están apurando hacia un sector donde me imagino que estará el refugio o el lugar que se ha acordado para esta situación. Sonaron por lo tanto las sirenas, me parece que han dejado de sonar. Nos imaginamos que se trata de un simulacro, que es algo que es relativamente habitual por estos días en las distintas ciudades de Ucrania. Han dejado de sonar las sirenas, lo tuvimos en vivo precisamente en el momento en que iniciábamos este contacto desde aquí, el sector oeste de Ucrania, donde las personas evidentemente tienen una vida marcada en este momento por el temor a los ataques, por el traslado de personas que están intentando escapar hacia el oeste o bien intentando moverse dentro del mismo país. Sí, bueno, aparentemente, tal vez tú después vas a poder confirmarlo, pero se trataría entonces de un simulacro. De todas maneras, en los momentos en que comenzaba a sonar esta sirena, que se escuchaba bien fuerte, era bien nítido el sonido, ¿cuál era el comportamiento ahí de algunas personas que tú alcanzaste a ver? Sí, algunas personas que estaban cerca mío estaban bastante tranquilas, la verdad, pero un poco más al fondo, no sé si lo alcanzaron a ver, había personas que corrieron más rápidamente, o se apuraron más rápidamente hacia un sector que nos imaginamos que es más o menos el sector que está marcado para esto. Y las calles han quedado, la verdad es que desiertas. Si ya había poquita gente, ahora hay todavía menos, muy poco movimiento. Esta no es una ciudad tan pequeña, insisto. Estamos en pleno centro, estas son las calles peatonales del centro de una ciudad de 85.000 habitantes. No es una ciudad pequeña, es una de las más grandes de este sector de Ucrania. Y sin embargo nos habían advertido que hay muy poco movimiento en general, porque mucha gente ha salido de la ciudad, muchos han abandonado esta ciudad. Hay aquí poblaciones minoritarias, hay una población minoritaria húngara, hay también una población minoritaria rusa, y ellas se han estado moviendo hacia el occidente en este éxodo entonces para salir de Ucrania, y por lo tanto ustedes ven que es un día lunes, pero la verdad es que parece un día domingo, acá con muy poco movimiento, ahora que ya definitivamente las sirenas han dejado de sonar y nos queda claro que se trataba de un simulacro, de un ejercicio entonces para que la población pudiera identificar probablemente dónde están los lugares a los que se tienen que dirigir en caso de un ataque. Sí, Daniel, no deja de ser impactante poder escuchar esto en vivo, en ese registro cuando partimos esta edición. Daniel, es importante señalar que si bien estamos pendientes de lo que son estas conversaciones que se están dando entre Rusia y Ucrania, donde Rusia ha dicho que ellos también de
alguna manera van a poner exigencias pensando en este alto al fuego y retiro de tropas que exige Ucrania, pero es importante señalar que los ucranianos dicen que en ese contexto igual se han registrado y denuncian ya un bombardeo del ejército ruso en Yarkov y al menos hablan de 11 fallecidos. Entonces es importante recalcar, Daniel, que si bien estamos con el foco puesto en lo que pueda surgir en ese encuentro, siguen existiendo situaciones y lo que ha dicho el gobierno ucraniano precisamente es que continúan los ataques rusos. Así es, continúan los ataques y por eso la población civil sigue tremendamente preocupada y en alerta. Las personas evidentemente no están viviendo una vida normal aquí en Ucrania. Eso se siente de inmediato cuando uno cruza la frontera desde Hungría, donde la vida es absolutamente normal, y la cruza hacia Ucrania, el panorama cambia totalmente. Lo que hemos podido ver, militares apostados en prácticamente todos los lugares relevantes, bastante tensión también. Nos tocó, por ejemplo, en el puesto fronterizo, cuando recién habíamos pasado la frontera, es un trámite largo para pasar la frontera, pero finalmente logramos hacerlo, y nos indicaron que había una zona donde no se podía grabar. Nos dijeron graben más allá de una rampa que había, y efectivamente nos pusimos más allá de esa rampa, empezamos a grabar para la gente que estaba pasando desde Ucrania hasta Hungría, y en un momento ocurre que llega un militar, en un momento que estaban grabando nuestros colegas de Telefe, llega un militar y de un manotazo les baja la cámara cuando estaban transmitiendo en vivo. Les dijo un par de palabras que no entendimos, pero nos quedó claro que por alguna razón consideraba que tampoco se podía grabar ahí. Entonces, la verdad es que es bien difícil, es distinto, se nota inmediatamente que estás en un país con alta tensión, en un país que está en guerra, en un país que está siendo invadido, más allá de que en este sector en particular las tropas rusas no hayan avanzado hasta acá, las tropas rusas están a algunos kilómetros, la tensión es evidente, sí, en las calles, con la presencia militar y también con ciudades que de alguna manera están algo desiertas. La gente se ha aprovisionado, ha tenido que aprovisionarse, por cierto, de mercadería. Muchos de ellos han decidido dejar la ciudad o no salir demasiado porque, claro, el peligro de un ataque es siempre inminente. Y por si a alguien se le podía olvidar, lo que acaba de pasar, por cierto, lo recuerdas, las sirenas de un, entendemos, de un simulacro, entonces, para alertar a la población civil. Daniel, ¿a cuántos kilómetros estás de Kiev? Y si es que estás al tanto o conocimiento de qué ciudad cerca de la que tú estás están actualmente en conflicto. ¿Cuál es la ciudad más riesgosa que está próxima a donde tú estás? Claro, Kiev evidentemente es donde se ha concentrado el conflicto. Kiev, para que nos ubiquemos desde donde nosotros estamos, hacia el noreste, o dicho de otra manera, nosotros estamos al sudoeste de Kiev, de la capital ucraniana, que es donde evidentemente se concentra la zona de mayor conflicto. Tampoco es fácil moverse. Nosotros, por ejemplo, que evidentemente queremos seguir avanzando, fue muy difícil cruzar la frontera. Tuvimos que dejar nuestro auto, que lo teníamos en Hungría, pero lo tuvimos que dejar, pasar todos los trámites de la frontera, un par de kilómetros, digamos, hacerlo a pie con todos nuestros equipos, y luego tratar de conseguir un taxi, un transporte para poder movernos, porque es prácticamente imposible, por ejemplo, arrendar un auto en este lugar. Conseguir alojamiento también es prácticamente imposible, por lo mismo, porque la gente se está moviendo muchas veces de manera bien desesperada, está precisamente arrendando autos para poder irse, está acopando los alojamientos mientras se mueven de ciudad en ciudad, y por lo tanto eso hace que toda la logística, además de las comunicaciones, también sean muy, muy difíciles en este momento para poder moverse hacia el interior de Ucrania. De alguna manera, nosotros vamos en sentido inverso a donde va el flujo mayor. La gente está tratando de irse precisamente hacia el occidente, nosotros estamos tratando de avanzar hacia el nororiente, pero el tema logístico es bastante complejo, precisamente porque no estamos viviendo días normales, y eso se nota desde los alojamientos hasta la posibilidad de arrendar un auto, hasta la posibilidad de conseguir un taxi. Todo es doblemente más complejo, como es evidente, porque estamos en un país que está en guerra. Daniel, bueno, tú has llegado ahí hace pocos momentos a ese punto donde te encuentras en Ucrania. De acuerdo a lo que tú has podido ver, tú nos has relatado que se ve que la ciudad está ya cada vez más desolada. No han llegado las tropas, de acuerdo a lo que tú nos indicaste, a ese lugar, y por lo tanto, de acuerdo a lo que tú has podido observar, en ese lugar tampoco ha habido algún daño, no ha habido destrozos, no ha habido ataques.
No ha habido hasta ahora bombardeos en este lugar específico. En esta ciudad no ha habido bombardeos. Por eso es que cuando suenan las sirenas nosotros entendemos que se trata de un simulacro y la población también reacciona relativamente en calma, digamos. No hay pánico porque se entiende que no es esta una zona que en este momento al menos todavía esté bajo ataque ruso. Además había bastante interés entre la población y bastante esperanza de lo que podía surgir de estas conversaciones. Ustedes van a hablar más adelante de eso, de estas negociaciones de paz, y hay esperanza de la población en cuanto a que eso pueda llegar al menos a algún cese al fuego, al menos a una pausa en las hostilidades, porque recordemos además que la gente que se está moviendo tanto hacia el occidente de Ucrania como la que está saliendo del país, está dejando no solamente sus hogares, está dejando atrás muchas veces parte de su familia. Son mujeres que se están trasladando con los hijos para salir de Ucrania, pero sus maridos o los padres de sus hijos quedan acá, porque no tienen provisión de salir, por cierto, y muchos de ellos quedan combatiendo contra las tropas rusas. Entonces son padres, son maridos, son parte de la familia, digamos, que se queda acá, y por lo tanto la angustia de muchas veces mujeres solas que están trasladándose con sus hijos es muy grande por la situación de sus hijos, por su situación personal y también por las personas queridas que dejan atrás. Y otro aspecto que tú también nos mostrabas durante la mañana es lo demoroso, lo que son, por ejemplo, una distancia de Kiev hasta Polonia, estamos hablando de 650 kilómetros, podrían tomar 8 horas, pero ya hay reportes y medios han hecho ese ejercicio que pueden llegar a tomar 50 horas esa éxodo, esa salida, y eso lo podíamos constatar también con una larga fila, kilométrica, como tú nos relatabas, de personas que estaban saliendo con estas imágenes tan difíciles de niños llorando porque tienen que dejar a sus padres. Entonces, cómo también las fronteras han tenido que verse a prueba, me imagino, en esa situación de poder darle facilidad y hacer esto luego de que muchas personas hayan tenido que caminar durante horas o días, niños prácticamente, familias enteras, para poder llegar y dejar Ucrania y precisamente irse ya sea a Hungría o a Polonia. Claro, nosotros estuvimos viendo la realidad a ambos lados de la frontera, ¿no? Primero anoche estuvimos viendo lo que ocurría en el lado húngaro de la frontera, donde llegan los refugiados que ya han logrado cruzar esa frontera. Claro, lo que mostrábamos eran fundamentalmente, además era de noche, hacía mucho frío, estaban temperaturas ya de 1 grado bajo cero a la hora que hicimos el despacho anoche, y todavía muchos niños que estaban ahí esperando un transporte, esperando un alojamiento, en condiciones muy precarias, en unas carpas que no tenían ninguna aislación, claro, con voluntarios que les repartían galletas o que repartían alguna bebida caliente, pero la verdad es que situaciones bien dramáticas para familias completas que además van con lo opuesto, van con una maleta, van con una mochila, con un par de bolsos, con un par de pertenencias, no llevan nada más. Llevan su vida, es lo que pueden llevar sencillamente con las dos manos. Entonces la situación es bien dramática de ese lado. Y hoy en la mañana pudimos ver la otra parte, ¿no? De la gente que está intentando entrar a Hungría, entrar a Polonia, entrar a Eslovaquia y entrar a Rumania, que son los países fronterizos occidentales. Y es tremendamente difícil. Hoy día en la mañana cuando salimos había una fila de cerca de 5 kilómetros, una fila de automóviles, digamos, que estaban esperando para entrar a la frontera, para cruzar la frontera hacia el occidente, que se prolongaba por cerca de 5 kilómetros. Y muchísima gente, por lo mismo, decidía hacer ese trayecto de varios kilómetros a pie. Y por lo tanto también vimos esas mismas escenas de nuevo, del otro lado, esta vez, claro, de mujeres, de familias, de muchos niños, caminando una larga distancia. Y bueno, ya sabíamos nosotros lo que les esperaba, ¿no? Cruzar la frontera, hacer los trámites para cruzar la frontera, y luego esperar al otro lado. Algunos, claro, puede que tengan familia, puede que tengan algún amigo, algún conocido que los vaya a buscar a la frontera, pero los que no, sencillamente tienen que quedarse ahí y esperar que haya algún tipo de asistencia. Anoche había un bus, por ejemplo, que estaba trasladando algunas de las familias a un centro ya más formal de acogida, para que por lo menos pudieran pasar una noche tan fría con temperaturas bajo cero, bajo techo y con una frazada o con una colchoneta donde dormir. Pero la verdad es que es tremendamente difícil la realidad de quienes deciden hacer este éxodo y, por cierto, también la realidad de quienes deciden quedarse aquí en Ucrania con la tremenda incertidumbre sobre qué es lo que va a ocurrir o en qué momento le puede tocar a su ciudad recibir un ataque. Daniel, bueno, para contextualizar además lo que tú nos estabas comentando, lo que tú viste hoy en la mañana, una vez que estaban en ese control, en ese paso fronterizo, lo que tú viste ayer además en ese punto donde se estaban concentrando los refugiados, queremos aprovechar de revisar uno de estos diálogos que tú tuviste, una entrevista con un joven, con Ali, un estudiante marroquí, quien iba saliendo entonces de Ucrania. Revisemos qué es lo que él te comentaba ayer. Пригласил вас для того, чтобы
Los reuní para hablar sobre los temas económicos y financieros que habíamos Bueno, estado estamos ahí discutiendo con el obviamente primer hablando ministro, de la situación que son los naturalmente últimos teniendo en anuncios cuenta de Vladimir Putin. En un contexto hay que señalar, estamos con la comunicación, estamos en vivo con Daniel Matamala, pero que es a la espera también de algún tipo de comunicado o podríamos decir información en torno a estos encuentros, a esta reunión, la primera desde la ofensiva rusa, desde esta invasión que hace el día jueves, donde ya se ha anticipado que ellos también van a presentar ciertas exigencias. Sabemos que desde antes ellos, por ejemplo, planteaban que Zelensky tenía que dejar el poder, así que vamos a ver también qué ocurre en esta instancia, sobre todo pensando en la pretensión y exigencia ucraniana, que es un alto al fuego y un retiro de las tropas rusas. Claro, ha resistido las fuerzas ucranianas y eso aparentemente ha fortalecido más la figura del presidente ucraniano. Vamos a revisar ahora sí lo que yo les comentaba, Daniel, este diálogo, esta entrevista con Ali, este joven marroquí. Estamos en el cruce fronterizo, hay muchas historias, hay historias que resultan realmente increíbles. Acabamos de conocer a Ali, quien es originario de Marruecos. Ali, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues bien. Estoy aquí, estamos bien. Pues sí, estoy bien. Cuéntame, tú eres de Marruecos. Sí. ¿Dónde estabas en Ucrania? Pues yo estaba en Kharkiv, estoy estudiando en Kharkiv. Pues como lo sabéis, la cosa es muy terrible ahí. Pues he llegado aquí porque aquí es mejor. Eso es bastante al este. ¿Cuánto tiempo te demoraste hasta llegar, hasta poder salir de Ucrania? Pues tres días. 3 días. Sí, fue terrible. ¿Cómo viajaste? ¿Cómo lo hiciste? Pues me ayudan. Una familia me han dado la ayuda. Pues estoy aquí. Muchas gracias. ¿Te trajeron en automóvil hasta acá? Sí, me ayudan. Una familia, son mis conocidos, me han dado la ayuda, de todo. Bueno. ¿Alcanzaste a ver algo? ¿Estaban avanzando las tropas rusas? Porque eso era bastante al este, donde había tropas. ¿Qué es lo que alcanzaste a ver? Pues no sé si sabéis que Kharkiv está muy cerca de Rusia. Y pues yo estoy viviendo ahí. Y cuando estaban bombeando. ¿Bombardeando? Ya, sí. Hemos, pues no sé cómo se dice en español. Dilo en inglés, sí. I called my friend and they came to me and they give me help. Llamaste a tus amigos, ellos vinieron a buscarte sí. Y te pudieron sacar de ahí, te pudieron ayudar. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Conoces a alguien en Hungría? ¿Qué vas a hacer? Pues aquí estoy solito, no conozco a nadie aquí. ¿Esto es todo lo que tienes? Sí. Una maleta y una mochila. Sí. Pues voy a intentar llegarme a Budapest y luego voy a intentar irme a Marruecos. ¿Sabes cómo vas a pasar la noche? ¿Dónde vas a pasar la noche? Pues ahí, no sé, pues ahí. Vienes a preguntar y que te puedan ayudar aquí. Sí. Pues están ayudando gente, como los veis. Pues están muy buena gente. Sí. Muchas gracias, Ali. Mucha suerte y ojalá que puedas llegar bien de vuelta a tu Es destino. un placer. Muchas gracias. Es un placer. Bueno, en total han sido cerca de 500.000 las personas que han sido desplazadas producto de este conflicto, según datos que entregó Naciones Unidas. 500.000 personas que han salido de Ucrania porque al interior de Ucrania también se han producido desplazamientos y las Naciones Unidas los calculan cerca de 100.000 personas que se han movido dentro de este país. En una jornada donde, según la agencia de noticias rusa TASS, las reuniones que se están llevando a cabo en Bielorrusia habrían finalizado. Así es que esperamos si es que va a haber algún tipo de anuncio respecto a esta tercera y última ronda, parece, de esta jornada, de estas conversaciones que buscan de todas maneras a cuanto antes concretar un alto el fuego. Se había informado en las últimas horas que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, nuevamente había hablado con su par ruso por teléfono. Le solicitó que estas conversaciones se den con un alto el fuego, un requerimiento que también había hecho el presidente Zelensky de Ucrania antes de enviar a esta delegación
delegación que se encuentra entonces negociando en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, mientras siguen los combates, lo estábamos comentando recién, a pesar de que se están llevando estas negociaciones, se siguen realizando enfrentamientos. Una de ellas, uno de los más crudos, se está llevando a cabo en la segunda ciudad más importante de Ucrania, que es Kharkov. Es una ciudad que se encuentra más cercana a Rusia y es clave porque está muy cerca también de la región del Donbass, que es supuestamente donde acá se están llevando a cabo los enfrentamientos más extensos desde hace 8 años ya, y es en la zona donde Vladimir Putin reconoció como autónomas esas zonas. De hecho, vamos a revisar un ambiente de cómo los bombardeos rusos han afectado a población civil. Se habla de decenas de muertos. Veamos esa imagen y después la comentamos. Esa es la imagen. Bueno, y vemos, según en reportes del gobierno ucraniano, este ataque que se produjo en las últimas horas en Kharkov habría dejado decenas de heridos y también fallecidos. Como vemos, son bombardeos que están afectando directamente a zonas urbanas, zonas civiles de edificios. Por lo tanto, hay mucha preocupación porque, además, si llega a tomar esta zona el ejército ruso, ya va a tener conectado el este de Ucrania, que es muy importante, con Kharkov, y esa es una ciudad muy grande e importante y está ahí también resistiendo, al igual que Kiev, los embates entonces del ejército ruso. Mario, Kharkov o Kharkov está a 35 kilómetros de territorio ruso y esta es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Acá hay una particularidad: durante el fin de semana, los primeros días de la invasión rusa, fue tomada por las tropas de ese país, por las tropas rusas. Sin embargo, se logró recuperar por las tropas ucranianas el control de esta ciudad. Por lo tanto, claro, es sorprendente lo que está ocurriendo esta jornada nuevamente con este ataque, este bombardeo que ocurre específicamente en una zona residencial. Había también, a través de redes sociales incluso, se comentaba, porque recordemos que en un inicio desde el Kremlin señalaban que los objetivos eran aeropuertos, bases militares, pero esto viene a reflejar que estos ataques no solamente han ido con esa dirección, sino también en poblaciones, en zonas residenciales, y causando además la muerte a personas civiles. Sí, claramente esto viola el derecho internacional de un conflicto bélico, es un crimen de guerra, bombardear zonas civiles, hospitales o refugios. Así que también ha hecho la Unión Europea un llamado y una alerta respecto a estas situaciones. Daniel, quiero retomar contigo y preguntarte, porque en los análisis se ha hablado de que efectivamente la ofensiva rusa tal vez le ha salido más caro de lo que presupuestaba, sobre todo pensando en Kiev y de esa resistencia. Y hemos detallado lo que ha sido, por ejemplo, el uso de Molotov, la gente que ha decidido quedarse, no tan solo los que estaban obligados por un rango de edad, sino también otros parlamentarias, personas que también tenían su vida dedicada a otro tipo de cosas. Entonces quería preguntarte como por la sensación, ¿no?, por lo que se vive en una situación como esta por parte del pueblo ucraniano. Sí, estamos con algunas dificultades, pero tal vez sería interesante señalar algo que tú planteabas, Mario, que es a la espera ya de poder tener una información concreta de esta reunión que habría terminado, que se dio en territorio bielorruso. No se ha especificado el punto geográfico, sino más bien se entregaron ciertas puntos de referencia en cuanto a que estaba precisamente en una zona fronteriza. Fue bien hermético. Muy hermético, pero además también con esta, podríamos decir, antesala cuando el propio presidente dice que no tiene mucha expectativa, que hay que hacerlo igual, que él tiene que hacer todo lo que esté dentro de su alcance para poder efectivamente darle tranquilidad a los ucranianos, pero en un momento donde además se han producido una serie de decisiones, como por ejemplo Suiza, un país que históricamente siempre ha mantenido una neutralidad, que efectivamente ha decidido condenar lo ocurrido en Ucrania, y además también con una instancia de la Asamblea General de las Naciones Unidas precisamente debatiendo del tema. Daniel, vamos a retomar contigo. Yo te preguntaba por lo que se vive como en el sentimiento de los ucranianos en torno a lo que ha sido su respuesta. Sabemos obviamente que no es comparable la capacidad militar de Ucrania, pero esa resistencia que se ha hecho por parte de muchas personas con lo más básico en algunos casos, que son prender botellas y hacer bombas Molotov, ¿no?, donde hemos visto a familias precisamente haciendo eso y decidiendo también quedarse. Eso es otra de las cosas, de los testimonios constantes de muchos de ellos, que más allá de tener la posibilidad de salir, pensando en todas esas complejidades que aquello implica, de quedarse en Ucrania para finalmente quedarse luchando, ¿no?
Sí, hay un espíritu patriótico bastante fuerte en estos días en Ucrania, eso sí, bastante claro. Y de hecho, sin duda, la primera esperanza que tenía Vladimir Putin cuando lanza este ataque tan fuerte contra Ucrania era que el país se desmoronara, vale decir que el gobierno saliera de Kiev, que las fuerzas militares dieran un golpe, que de hecho lo dijo expresamente Vladimir Putin, que había que dar un golpe de las fuerzas militares para derrocar al que calificó como un gobierno de una banda de drogadictos y neonazis. Esas fueron las palabras que usó Putin. Recordemos que de hecho el presidente de Ucrania es judío. Sin embargo, él lo llamó de esa manera, habló de desnazificar también Ucrania, todo lo cual no tiene, la verdad, mayor sentido desde el punto de vista de lo que ocurre efectivamente en Ucrania. Y sin embargo, después de unas primeras horas de muchísima incertidumbre, de muchísima confusión, del rápido avance de las tropas rusas, poco a poco se comenzó a consolidar una resistencia muy importante. Tenemos que recordar que en Ucrania han ocurrido en los últimos años dos revoluciones que básicamente ambas lo que querían, o el objetivo de quienes se manifestaban, de quienes protestaron en las calles, fue en ambos casos alejarse de la influencia rusa y acercarse más bien a Europa. Estamos hablando de la Revolución Naranja del año 2004 y la del Maidán, que ocurrió en el año 2014. En ambas los ciudadanos se levantaron contra autoridades más bien prorrusas y mostraron una mayor cercanía entonces a un acercamiento a Occidente y a la Unión Europea. De modo que este sentimiento patriótico de Ucrania de sentirse como un país totalmente separado de Rusia, si bien hay muchos lazos históricos y culturales, por cierto, que los unen, pero como un país distinto, con su propia identidad y que también quiere construir su propio destino, no ser sencillamente un estado títere o parte del área de influencia de Rusia, ha sido muy fuerte y se ha demostrado ya de manera muy fuerte tanto en el año 2004 como en el año 2014. Entonces, ahora que la amenaza ya no es solamente una amenaza de un gobierno prorruso o de Rusia intentando tomar ciertas áreas de Ucrania, sino que es una amenaza ya al corazón de la soberanía, de la independencia, de la existencia misma de Ucrania como país, no es de sorprender que haya un espíritu y un fervor patriótico muy fuerte de quienes han decidido quedarse para luchar, que son desde personas comunes hasta autoridades, hasta, por ejemplo, ex deportistas, como el famoso ex campeón mundial de los pesos pesados, Vitaly Klitschko, quien hoy es el alcalde de Kiev, ni más ni menos, y que ha sido también uno de los líderes de la resistencia. Entonces, todos esos factores de alguna manera dan cuenta de un país que ha resistido golpes muy fuertes, ha resistido la invasión de uno de los ejércitos más poderosos del planeta, de un ejército que evidentemente no tiene comparación con el ejército ucraniano en cuanto a la cantidad de tanques que pueden desplegar, en cuanto a su poderío aéreo, no hay comparación posible. Pero, claro, aquí en este tipo de conflictos hay otros factores, entran a tallar los factores de la guerra irregular, de lo que significa, por ejemplo, poder tomar una ciudad como Kiev, que claro, es algo que en términos estrictamente militares Rusia podría hacer, podría aplastar una ciudad como Kiev si usara toda la fuerza militar, pero eso tendría un costo a nivel humano que probablemente el gobierno ruso no puede soportar. Y además es muy interesante ver cómo las consecuencias que está teniendo para Rusia su acción en términos de convertirse en un paria internacional, fue la palabra que utilizó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de la invasión, son cada vez mayores. Hoy día tuvimos, por ejemplo, un derrumbe de la moneda rusa, el rublo, que fue de cerca del 25%. En esta crisis desde principio de año, el rublo ya ha perdido cerca de la mitad de su valor. Imaginen lo que significa para una economía que prácticamente en un par de semanas su moneda valga la mitad de lo que valía unas semanas antes. Hoy la bolsa de Moscú ni siquiera pudo operar porque se preveía que las caídas podían ser tan fuertes que se mantuvo cerrada. O sea, las medidas también económicas, financieras, cada vez mayores que se van tomando contra Rusia, también sin duda tienen que estar siendo parte. Tenemos ahí una dificultad con la comunicación con Daniel Matamala, ya vamos a retomar ese contacto. Mientras tanto, Mario, aún no hay novedades con respecto a este encuentro, ¿no? ¿No se han referido por ahora las autoridades, los presidentes de ambos países? No, hasta ahora no. Como te decía, es la agencia TASS rusa que había informado de que se había acabado la última ronda de conversaciones. Puede que se retomen mañana los diálogos o en unas próximas horas más. Estamos atentos a eso. Y a propósito de lo que decía Daniel con respecto a este recelo que tiene Rusia de que Ucrania se acerque más a Occidente, porque es eso básicamente
precisamente. Hace pocos instantes el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania firmó la solicitud para ingresar formalmente a la Unión Europea. Recuerden que hace unas horas atrás el presidente ucraniano había solicitado a Bruselas que permitan el ingreso de Ucrania y así obviamente generar más ayuda económica, que es lo que también va a necesitar de aquí en adelante Ucrania. Y esto lo había propuesto la propia, en este caso la Comisión Europea. Ayer se había señalado, la presidenta de la Comisión Europea había planteado esta posibilidad de que Ucrania pudiese integrarse a la Unión Europea. Claro, y esto también podría generar una reacción, no sabemos, de Vladimir Putin, sabemos que es un líder muy impredecible, pero esto es precisamente lo que no quiere Vladimir Putin, que Ucrania siga mirando hacia Occidente. Si se concreta eso, también podría aumentar más la tensión de este conflicto. Recordemos que ya Vladimir Putin recomendó y advirtió de que si Ucrania ingresaba a la OTAN, ese también iba a ser una línea roja que podría traer consecuencias peores. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el presidente Vladimir Putin durante esta jornada, llamando de alguna forma a la calma a los economistas, a los empresarios de Rusia, pero también llamando a Occidente como el imperio de las mentiras, refiriéndose también a la batería de sanciones que le van a hacer un problema, un dolor de cabeza bien grande para Putin y para Rusia si se aplican, si ya van a surgir estas sanciones económicas. Escuchemos. Los reuní para hablar sobre los temas económicos y financieros que habíamos estado discutiendo con el primer ministro, naturalmente teniendo en cuenta las sanciones que la llamada Comunidad de Occidente, como la llamé en mi discurso, el imperio de mentiras, ahora está tratando de implementar con nuestro país. Bueno, escuchábamos a Putin con un semblante bien relajado, a pesar de estas horas bien complejas. Muchos dicen de que, claro, como tú decías, Viviana, también le ha salido más caro de lo que pensaba a Vladimir Putin. Él, por lo que se decía, tenía una idea de entre 2 a 3 días ya haber tomado completamente a este país. Ya vamos en la quinta, sexta jornada de enfrentamientos y aún no lo hacen. No contaba con esta resistencia que se iba a encontrar el ejército ruso. Sí, aparentemente ha salido acá bien parado el presidente ucraniano, pese a que para algunos tal vez existía desde el punto de vista de Vladimir Putin que tal vez ahí lo estaba mirando por debajo del hombro, que pensaba que tal vez no tenía la expertise suficiente. Muy pocos presidentes en el mundo además pueden estar preparados para enfrentar una guerra o un conflicto de esta naturaleza. Te quería consultar con respecto a las palabras que ha tenido durante esta jornada el presidente ucraniano. Él se ha referido entonces a la posibilidad de poder ingresar inmediatamente a la Unión Europea, pero además él ha hecho un llamado a las tropas rusas a salir del país, les ha hablado en ruso y además ha hecho o ha anunciado que los presos van a salir a combatir, ¿no? Claro, son parte de los llamados que ha hecho el presidente Zelensky, mientras escuchamos y tomamos contacto nuevamente con Daniel Matamala, porque nuevamente están sonando las sirenas, Daniel. Sí, nuevamente están sonando las sirenas bastante fuerte y queremos ver hacia dónde se acerca la gente. Entendemos que nuevamente es un simulacro. Vemos que las personas se están acercando hasta este lugar, que es una especie de centro comercial, pero aquí suena el sonido de las sirenas y las personas entonces se quedan aquí esperando. Se quedan todos aquí esperando en este lugar. Al parecer esta es la instrucción, a ver si podemos ver cuál es el panorama. La gente se queda aquí. La gente se queda aquí. Sí, la gente se queda aquí de pie esperando. Se reunieron todos en torno a este lugar, que es donde se escucha la sirena. Voy a alejar un poco para que me escuchen a mí, porque el ruido es bastante fuerte. Entonces las personas han llegado hasta aquí, al lugar donde está el ruido de la sirena, y se quedan en este sector. Daniel. Sí, estamos con... Sí, ahí ya perdimos un poco la comunicación con Daniel, al menos no se escucha. Está acá hay una iglesia, Sí. y ese es el lugar entonces en donde al parecer se produce la presencia de las personas. Sí, Daniel, claro, se escucha principalmente la sirena, pero no podemos dejar de, obviamente, sentir la situación en vivo que estás en este momento registrando, si bien se trata de un simulacro, pero en un país que está en una situación tan compleja como es enfrentar esta guerra y ver que ahí hay una cierta templanza de muchos de ellos. Y veo ahí que hay algunas luces de una especie de comercio, ¿no? Sí. Que sabemos que otra de las problemáticas que se está viviendo en gran parte de Ucrania es la escasez, ¿no? La falta de elementos básicos, mientras siguen estas sirenas también en punto donde de alguna manera se prepara a una población para lo que podrían vivir, ¿no? Y además, Mario, si tú me corriges si estoy equivocado, se había levantado el toque de queda. Este claramente es el lugar de encuentro. Sí. Ahí termina solo la sirena y viene el anuncio. Y el anuncio al parecer que termina el simulacro, ¿no?
Ahí está, y la gente por lo tanto que se ha reunido acá, este es el lugar claramente de encuentro, ahora ya entendemos más o menos cuál es el procedimiento. Ya las personas se comienzan a retirar una vez que se les dice que ha dejado de sonar la sirena. Hemos tenido sí, hay una persona militar que me está diciendo en este momento que es... ¿Daniel? Me ha tomado el brazo un militar en este momento, y bueno, nos vamos a alejar de aquí. ¿Estás con un militar? Había un... Sí, nos habían advertido que era complicado grabar en la ciudad, nos lo dijeron cuando llegaron, y en ese momento, cuando estábamos hablando, me tomó un militar del brazo y me tiró hacia el lado, digamos. Me dijo dos cosas, no entendí lo que me decía, pero claramente era que no estuviera grabando en ese momento. Así que nos vamos a alejar del lugar para evitar mayores problemas. Claro, seguramente obedece también a temas de Era seguridad, efectivamente ¿no? un centro comercial. Sí, era un centro comercial, y ese era el lugar, por lo tanto, de donde estaba sonando la sirena, donde estaba el sonido de la sirena. Entonces la gente se acerca a ese lugar, se queda ahí mientras la sirena está sonando, y luego hay una voz que les dice, me imagino, que ha terminado el simulacro y que por lo tanto ya pueden empezar a moverse, y la gente entonces vuelve a dispersarse. Sí, Daniel, lo que podíamos registrar Son ahí dos en simulacros, vivo... lo hemos visto en muy poquito rato, ¿no? Sí, en muy poco rato, pero vemos que hay una cierta, entendiendo el contexto, para ser bien precisos, ¿no? Pero una respuesta con una cierta cautela, ¿no? Porque las primeras sirenas que escuchábamos, imágenes seguramente donde había mucha incertidumbre, prácticamente la gente corría, ¿no? Estaba esa sensación de resguardo, pero acá hay cierta preparación o de alguna forma una cierta tranquilidad para poder enfrentar algo que puede suceder, ¿no? Que eso es lo complicado de lo que se está viviendo en Ucrania. Claro, ahí claramente las personas que estaban ya en ese lugar entendían perfectamente cuál era el procedimiento, ¿no? Que si estaban cerca de un lugar tenían que acercarse a donde estaba sonando esa sirena. La sirena estaba sonando ahí precisamente, en esa entrada de ese... una especie de pequeño supermercado, y allí la gente entonces se quedaba esperando entonces que pasara el momento, y luego se volvían a mover. Ese era el procedimiento. No lo entendimos muy bien la primera vez porque no entendíamos dónde estaba la sirena. Ahora ya entendemos que claramente se trata de un nuevo simulacro, y que la instrucción para la gente es reunirse en el lugar donde esté sonando esa sirena, que se considera, me imagino, un lugar más seguro de resguardo para el caso de un ataque. Pero claro, ustedes ven que esta es una ciudad que está evidentemente con su vida cotidiana alterada. Las personas están permanentemente pendientes de lo que está ocurriendo. Es muy difícil hablar aquí porque lamentablemente este es un lugar donde hay muy poca gente que se comunique en inglés. Nosotros lamentablemente no sabemos hablar ucraniano y todavía no tenemos un traductor que nos ayude algo más, porque nos gustaría también poder conversar más con las personas. Hago esa aclaración de por qué no nos acercamos mucho a conversar con las personas. Y además, como ustedes vieron en vivo, también está esta preocupación de que claramente es un país en guerra, las fuerzas militares están en estado de tensión, y ya nos habían advertido que podía ser complicado grabar o transmitir, porque podían algunos militares de alguna manera sentir que no era correcto lo que se estaba haciendo. En este caso nos sacaron, digamos, del lugar un personal militar que estaba precisamente resguardando allí también el tema de la presencia de la gente ante este simulacro. Sí, Daniel, bueno, con respecto a lo que nos estabas comentando, ahora en el desplazamiento que tú has tenido por ahí, ¿qué es lo que has podido observar? ¿Se ven más personas o ya la mayoría de ellas están ingresando a sus casas? Al menos tuviste ahí, había un grupo, nosotros no lo alcanzamos a ver muy bien a la distancia, pero ¿hay menos personas? Sí, básicamente porque está cayendo la noche, ¿eh? Aquí son, cuando empezamos el despacho, ustedes se habrán dado cuenta, a las 6 de la tarde en Ucrania. Todavía había luz de sol, ahora son las 6:37 y ya está cayendo la noche. Entonces ya han cerrado prácticamente la mayor parte de los locales comerciales, ya hay bastante menos iluminación. Nos estamos acercando aquí a un lugar más iluminado precisamente para tener una mejor iluminación. Pero aquí estamos en invierno, el invierno es bastante crudo, los días son bastante cortos, y a esta hora ya comienza a anochecer y además comienza a ser mucho más frío. Las temperaturas máximas acá han estado más o menos en los 6 grados, y las mínimas en general están bastante bajo cero, así que probablemente ya en algún rato más también comienza a bajar la temperatura, y la gente también por esa razón se comienza a quedar en su casa. Sí, ¿hay información ahí respecto al tema del toque de queda?
No, entendemos que en esta parte de la ciudad, en esta ciudad específica no hay toque de queda, al menos es lo que entendemos, porque las informaciones se han movido bastante. Ha habido en algún momento, hubo un toque de queda a nivel nacional que luego se levantó. Ciudades específicas como Kiev también han tenido toques de queda más extensos. Entendemos que esperamos que la información no haya cambiado en las últimas horas, que no hay un toque de queda que esté vigente, al menos en esta ciudad en este momento. Sí, bueno, Daniel, hace un momento estábamos revisando algunos diálogos que tú tuviste, algunas conversaciones en un punto ahí de refugiados, donde estaban llegando estas personas que estaban lamentablemente desplazadas desde Ucrania. Tú te encontrabas ahí en Hungría. Revisamos hace un momento lo que ocurría con este joven, Ali, marroquí. Tú también conversaste con una ucraniana. Queremos revisar también lo que conversaba contigo durante la jornada de ayer. Estamos aquí con María, que viene recién cruzando la frontera esta noche. María, welcome here to Hungary. Bienvenida a Hungría. Tell us, where are you coming from? ¿De dónde vienes? I'm coming from Kharkiv. It's near the border of Russia. Yes. Vengo de Kharkiv, que esté cerca de la frontera con Rusia, nos dice. ¿A quién dejaste allá? ¿Quiénes quedaron allá? Who from your family is still there in Ukraine? My father is still in Ukraine. He is a doctor. He'll be fighting for our country in Kiev. I think in a few days he will go there, and I'm real proud of him. Dice que él es doctor, que va a estar luchando en Kiev, que se ha unido a la resistencia en Kiev y que ella está, por cierto, muy orgullosa de él. ¿Cómo llegaste hasta aquí? How was your trip to come here to Hungary? It was quite hard and stressful, but not so long as I expected to be, because I think it took around 3 hours. It's okay. Fue difícil, fue estresante, pero no fue tan largo como hubiera esperado. How many hours? 3. 3? 3, 4, I think so. Tres o cuatro. What are you doing now? Where are you spending the night? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a pasar la noche? My friend will pick up me soon, I think in 2 hours. And I'll go to their home, and then I will go to my mother in Turkey. My mother not Turkish, but she with my brother there right now, because they managed to escape before the war started, and now I'm coming to my friends and then to my mom and brother. Ahí está, entonces dice que la vienen a buscar en 2 horas más un amigo y luego va a poder ir luego a casa de familiares. Thank you very much, Marian. Thank you. Muchas gracias por habernos acompañado. Es una de las tantas historias que estamos recogiendo aquí en la frontera, de mucha gente que viene por horas o por días, en algunos casos viajando, o personas que han dejado también a sus familiares en Ucrania, en algunos casos voluntariamente luchando contra la invasión rusa. Ahí están entonces esos testimonios respecto a lo que tú pudiste constatar ayer en esta zona fronteriza con Hungría. Pero, Daniel, sabemos que, por ejemplo, el territorio bielorruso ha sido clave en cuanto a la ofensiva de los propios rusos, ¿no? Pero ya en esta decisión de Europa, algo inédito, sobre todo, por ejemplo, lo que ocurre con Alemania, de prestar armamentos, de ir en ayuda económica, no sé si tú has podido percibir precisamente los movimientos o de qué manera llegan esa ayuda que se hace de la Unión Europea para la resistencia ucraniana. Sí, hay varios puntos en los cuales se está trabajando, principalmente por Polonia, que ha sido, según entendemos, la principal vía por la cual llegan todos esos insumos hacia Ucrania, que considera que la zona occidental de Ucrania, la zona fronteriza con Polonia, todavía está en pleno control del gobierno ucraniano, y por lo tanto ahí hay de alguna manera un paso seguro para que la ayuda pueda llegar por esas vías. Como tú decías, todo esto es bastante inédito. El hecho de que Alemania, por ejemplo, esté entregando material de guerra a un país en conflicto es algo que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Medidas incluso que están tomando gobiernos tradicionalmente neutrales, que han hecho de la neutralidad su bandera principal, como es el caso de Suiza, el mayor emblema de neutralidad a nivel mundial, y que está tomando hoy medidas a nivel económico, por ejemplo, contra Rusia e incluso contra las cuentas de oligarcas ligados al régimen ruso. Suiza, de alguna manera, no solo la neutralidad, sino también el tema del secreto bancario, lo está dejando de lado en este momento, porque, claro, las circunstancias así lo ameritan. Entonces, hay una serie de medidas que no tienen, la verdad, precedentes
por parte de muchos gobiernos europeos que se están tomando en estos días y que han marcado un aislamiento cada vez mayor de Rusia. Y esa situación, ese aislamiento en materia económica, política, diplomática, militar, incluso en materia deportiva, lo hemos visto también con medidas bastante duras también en materia deportiva contra Rusia, son sin duda medidas que van aumentando el aislamiento, van aumentando el costo que tiene para Vladimir Putin mantener este conflicto, y veremos si pueden ser finalmente factores que hagan que Putin reevalúe su estrategia y que podamos tener al menos un cese al fuego, al menos una tregua que permita realizar las ayudas humanitarias que sean necesarias y que permita, ojalá también, a las personas que han tenido que refugiarse, que desplazarse, poder volver lo más pronto posible a sus hogares. Eso es lo que esperamos, Daniel. Vamos a liberarte por un momento. Queremos agradecerte este despacho. Ya estás en Ucrania. Cualquier novedad, lógicamente, nos avisas. En caso de cualquier noticia también vamos a tomar comunicación contigo. Que tengas buenas noches. Que estés muy bien, Daniel. Ahí Bien, estaba, contacto en directo, Daniel ¿no? Con la desde Ucrania. sirena sonando. Simulacro, sí, aparentemente. Simulacro, pero obviamente mostrando lo que se vive a diario, cada instante en Ucrania, y pensando ahí también lo que señalaba Daniel Matamala, las decisiones que se han tomado en el ámbito deportivo. La FIFA expulsa a Rusia de sus competiciones internacionales y no va a poder disputar, por ejemplo, el Mundial, y son parte entonces de las decisiones que se toman y que van dejando aislados, sobre todo al gobierno de Vladimir Putin. Y por ejemplo, también el Comité Olímpico Internacional recomienda excluir a los atletas rusos y bielorrusos. Piensa tú en lo que fue la Unión Soviética, eran, podríamos decir ahí, entidades también donde se mostraba el poderío de estas dos lógicas que tenía el mundo, así que también en las competencias en el ámbito del deporte hay implicancias en torno a lo que está ocurriendo con esta ofensiva rusa en Ucrania, Mario. Sí, inclusive a ese nivel. Hay información de que se confirma entonces que terminaron las rondas de negociaciones, por lo menos durante esta jornada. No hay anuncios concretos, esperábamos un anuncio de un alto al fuego, lógicamente entre ambas partes, pero esto no se ha dado, aunque sí hay el compromiso de sentarse nuevamente a negociar. Las delegaciones ya volvieron, las de Ucrania a Kiev y las de Rusia a Moscú, para dar cuenta entonces de qué ocurrió en esta reunión a sus respectivos presidentes. Claro, veíamos ahí este avance que ha tenido las tropas rusas. No sabemos si estas sanciones de las que ustedes hablaban van a hacer cambiar el objetivo final que tiene Vladimir Putin, que es básicamente derrocar al gobierno actual de Ucrania. Son operativos militares, invasiones que ya el presidente ruso lo ha hecho antes. Recordemos que lleva 22 años en el poder, lo hizo con Chechenia, lo hizo con Georgia, lo hizo hace unos años atrás con Crimea, intervenciones militares que dejaron a cientos de muertos, y ahora lo vemos entonces en Ucrania. Es un presidente imprevisible, no sabemos cuáles van a ser los próximos pasos que va a dar el mandatario ruso, mientras el presidente Zelensky, como les decía, ha solicitado ya formalmente ingresar a la Unión Europea. Esto obviamente significaría una ayuda importante para Ucrania, uno de los países más pobres de Europa, que no pertenece al bloque de los 27, pero que sí ahora está solicitando su ingreso. Mario, para también puntualizar sobre aquello, ¿qué implicancias tiene esto? Y para quienes nos están viendo, que hay una diferencia también con respecto a lo que es la OTAN, pero de todas maneras acá hay un guiño nuevamente, un acercamiento de parte de Ucrania hacia Occidente, y que es probable que esto no caiga nada de bien en Rusia. Claro, esto es un acuerdo netamente político, económico, no tiene nada que ver con la OTAN, que es una alianza netamente militar, pero aún así a Rusia no le gusta que Ucrania esté mirando tanto a Occidente. Por eso yo les decía que esta decisión, y si es que finalmente Bruselas, el bloque de los 27, acepta a Ucrania ingresar, esto puede escalar aún más la tensión, pero económicamente y políticamente es un gesto muy importante para un país que a esta hora necesita ayuda urgente en dinero, ayuda humanitaria. Los hospitales están terminando con el gas. De hecho, una de las cosas que se había planteado es que se abriera un corredor humanitario para que países como Polonia, Hungría, ingrese oxígeno, alimentos, agua para una población y poblaciones y sectores que están completamente rodeados y también están completamente aislados en medio de esta guerra. Vamos a ver lo que dijo el presidente Zelensky durante esta mañana
Ucrania. Recordemos que él ha estado constantemente subiendo declaraciones en sus redes sociales. Esto también es parte de una herramienta muy importante de por qué Zelensky se ha convertido en los últimos días como una figura heroica para Occidente y también para Ucrania, porque ha aprovechado las redes sociales para subir a cada instante estas declaraciones y estas actualizaciones de cómo está avanzando el conflicto. Escuchemos la última que hizo el mandatario ucraniano. Nos dirigimos a la Unión Europea para que admita a Ucrania inmediatamente de acuerdo al nuevo proceso especial. Estamos agradecidos de nuestros compañeros que nos respaldan, pero nuestra meta es estar con todos los europeos y lo más importante, ser iguales. Estoy seguro que es justo, estoy seguro que lo merecemos, estoy seguro que es posible. Bueno, va a tener que ser una negociación y un proceso bien rápido. Por lo general las membresías no se dan de un día para otro, pero en caso de emergencia como el que estamos viendo, podría Bruselas eventualmente entregar una respuesta a esta solicitud ya formal que hizo el gobierno de Zelensky a la Unión Europea. Y acá esto probablemente se puede dar también de manera telemática, pero ¿se ha citado ya alguna reunión, alguna asamblea y donde entiendo además debe haber unanimidad de todos los países para permitir el ingreso de otra nación? Bueno, dio una conferencia de prensa hace poco nuevamente Josep Borrell, que es el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea. No se refirió específicamente a la solicitud de Zelensky, pero nuevamente hizo un llamado a la situación que está generando una catástrofe, dijo Borrell. Son cientos y cientos de fallecidos, según datos de Ucrania, son más de 400 civiles muertos en estos operativos militares. Todavía no tenemos el número de bajas que hay por parte del ejército ruso. Desde Ucrania hablan de más de 3.000 muertos, pero eso todavía no se ha confirmado. Así es que hay reuniones en distintas partes, Pato. Por ejemplo, a esta hora en Nueva York también hay una reunión de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí. No tiene que ver con el Consejo de Seguridad. Es la Asamblea, que es una instancia mucho más amplia, donde todos los países participan, no solamente los que son parte del Consejo de Seguridad. Y a esta hora también estaba hablando el embajador de Ucrania con el embajador ruso para ver qué medidas se pueden tomar desde el organismo que tiene sede en Nueva York. Claro, y ya hay información, por ejemplo, respecto a lo que ha dicho Vladimir Putin en torno a exigirle a Emmanuel Macron el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, desmilitarizar Ucrania, pero tal vez en esta petición concreta que hace Zelensky es un poco tomando lo que dijo en sus primeros días, cuando dice nos han abandonado, estamos solos, porque más allá de la ayuda o lo que puedan ser decisiones como Suiza, especialmente neutral, o Finlandia o Alemania, de estar prestando una ayuda, es decir en concreto cuán respaldados estamos, ¿no?, en torno a la situación que estamos viviendo en esta exigencia concreta y esta formalización, podríamos decir, de una entrada express a la Unión Europea. Claro, y la idea de Putin también, Viviana, era de alguna forma dividir a Occidente, dividir a la OTAN, dividir a la Unión Europea. Hasta ahora no lo ha conseguido y ha provocado todo lo contrario, medidas que no se veían en la historia hace décadas, como una Suiza que ya está anunciando algunas sanciones económicas en el entorno de Putin, y no se descarta también que algunas cuentas del presidente que se encuentren en Suiza puedan ser eventualmente congeladas. Lo mismo Alemania, que ya está dispuesta a entregar armas, y también lo que pasó con Suecia y Finlandia hace unos días atrás, después de esta amenaza de Rusia de consecuencias militares si es que finalmente ellos se atrevían a ingresar a la OTAN. Son dos países que todavía no están en la Alianza del Atlántico, pero después de esta amenaza de Putin, ellos ya están evaluando, Suecia y Finlandia. Vamos a escuchar también lo que dijo la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, también muy preocupada por la situación humanitaria que está viviendo Ucrania, y también dando una actualización en cuanto a la cifra de muertos que maneja su oficina. El ataque militar a Ucrania está poniendo en peligro innumerables vidas. Entre el jueves por la mañana y anoche, nuestras oficinas registraron 406 bajas civiles, incluidas 102 muertes, entre ellos 7 niños y 304 heridos. La mayoría de los civiles fueron asesinados por armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos bombardeos de artillería pesada, un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple y ataques aéreos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que 422.000 personas han huido del país y muchas más son desplazadas internamente. Mis pensamientos están con ellos y con todos los que están sufriendo en todo el mundo.
Claro, son las cifras preliminares. Lamentablemente sabemos que este conteo puede dar cifras muy bajas respecto a lo que está ocurriendo, especialmente doloroso con ya la confirmación de niños fallecidos producto de este conflicto. En la comunicación que teníamos recién con Daniel, Mario Pato hablaba de este sentimiento patriótico, cómo se había exacerbado en un país convulso, podríamos decir, en su esencia, pensando en lo que han sido sus revoluciones también 2004, 2014, pero que ha tenido a personas que han decidido quedarse y ser parte de esa resistencia. Sí, bueno, hay miles de ciudadanos ucranianos que han decidido unirse al ejército o armarse para defender el territorio de ataques rusos, incluso preparando bombas Molotov. Ahora parlamentarios, hasta una ex reina de belleza se han enlistado en las Fuerzas Armadas para así ser parte de esta lucha urbana. Anastasia Elena, Ukraine. Fue la ganadora de Miss Ucrania 2015. Es Anastasia Elena, una promesa en el mundo de las pasarelas. Ex reina de belleza que por estos días decidió colgar la corona y la banda para unirse al ejército y defender a su país. Cada ucraniano necesita recordar una cosa: si puede detener y destruir a los ocupantes, hágalo. Todos los amigos de Ucrania que quieran unirse a la defensa, vengan, les daremos armas. La modelo es uno de los miles de ucranianos que aceptó el llamado del presidente y así lo dio a conocer en sus redes sociales. En ellas ha compartido imágenes vestida de militar y preparándose para eventuales ataques. Anastasia ya sabe cómo disparar y, según dice, está lista para el combate. Pero ella no es la única que cambió radicalmente su vida durante este conflicto. Kira Rudik es una parlamentaria que, como muchos de sus compatriotas, decidió quedarse en el país. Actualmente permanece en Kiev, donde, como muestra, optó por armarse para hacer frente a los ataques rusos. Yo estoy armada y tengo mi grupo armado. Además, tenemos cientos de personas en el territorio de defensa que también están armados y ellos van a pelear por cada centímetro de suelo ucraniano, de suelo de Kiev, ahora mismo. Solo quiero vivir en nuestro país y eso es todo. Mujeres que, aunque no es obligatorio para ellas, dejaron todo para unirse a las Fuerzas Armadas y ponerse a disposición para defender el territorio. Una decisión que no fue fácil y que hoy las tiene desplegadas en masa en las calles. Quiero unirme al ejército, quiero luchar, quiero vivir en mi tierra, en mi Ucrania y en paz. In my peaceful Ukraine. Una paz que se ve lejana con bombardeos y enfrentamientos constantes en distintas localidades del país. Un escenario que ha dejado zonas devastadas y que impulsó a cientos de personas, como a este joven parlamentario, a salir a luchar. Tenemos bombardeos, tenemos combates, tendremos más. Los rusos no se van a rendir. El punto es que todos estamos aquí para ayudar a nuestro país a sobrevivir. Por eso, además de las armas, el mismo gobierno ha utilizado sus propios medios oficiales para guiar a los ciudadanos a cómo actuar para enfrentar a las tropas rusas. Bombas Molotov hechas en casa o barricadas con sus autos son parte de la preparación de la defensa territorial. Apoyo a la defensa territorial. Incluso estoy considerando unirme a ellos, aunque ya no soy tan joven, pero me uniré a ellos si es necesario. Me uniré a ellos. Me quedaré en Kiev. Esta es nuestra tierra, nuestro país. Miles de armas entregadas las últimas horas y una población con adultos mayores, una reina de belleza y parlamentarios, entre otros, que sin mayor preparación están dispuestos a hacer la resistencia con tal de proteger sus hogares. Bien, estamos de regreso y queremos compartir con ustedes, Vivi, Mario, unas imágenes además que ya han estado viralizándose a través de redes sociales. Un momento en que en una ciudad, en el puerto de Berdyansk, que está ahora bajo control ruso, hay un grupo de personas ucranianos quienes comienzan a increpar a un grupo de soldados. Esto ocurre en la plaza de esa ciudad que, insistimos, está ahora bajo control ruso.
comienzan a increpar a estos militares rusos, pero ellos finalmente toman la determinación, ahí lo estamos viendo, se suben a estos vehículos, a estos camiones y aparentemente inician una retirada de ese lugar. Lo que les gritaban, justo cuando lo estaban increpando, que se fueran para la casa, que eso es además lo que ha estado ocurriendo en otras partes también de Ucrania. Lo veíamos el otro día, Mario, además, una mujer que ahí se plantaba frente a uno de estos militares, ella incluso señalándole que se guardase una semilla de girasol en su bolsillo en el momento en que él eventualmente cayera. De esa manera es que estaban también señalándole, increpando a los militares rusos que han llegado a ese lugar. Se ha reportado además que en ese punto, en el puerto de Berdiansk, al sur de Ucrania, se estarían registrando inclusive algunas detonaciones, explosiones específicamente en el puerto. Sí, esta es otra imagen, Mario, de lo que podríamos decir ocurre en gran puntos de distintas zonas geográficas de Ucrania, que es más bien una forma prácticamente artesanal, pensando en el poderío de armamento ruso de defenderse, ¿no? Prácticamente hacer una barricada con neumáticos, con ahí un par de fierros, que es lo que se puede ver. Sí, son ciudadanos comunes y corrientes, la mayoría de ellos enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el segundo quizás después del de Estados Unidos, y ante también la falta de recursos militares que está teniendo Ucrania para defender distintas ciudades. Veíamos ahí los llamados que ha hecho incluso el presidente Zelensky a los europeos que tengan formación militar a unirse a esta guerra y a combatir codo a codo con los ucranianos en esta invasión que está llevando adelante Rusia. Recordemos que también se han repartido miles y miles de rifles a la población civil, pero bueno, son distintas formas de intentar detener el avance de estos convoys rusos. Veíamos también cómo algunos civiles trataban de bloquear el paso a caravanas de tanques, en fin, haciendo todo lo que tengan en sus manos para ralentizar de alguna forma el avance de las tropas rusas. Sí, y además también por la televisión enseñando cómo usar esas armas. Pero vamos a ir precisamente nuevamente a Ucrania. Tenemos contacto con Mario Cárdenas, chileno que está en Yarkov, que es una de las ciudades que hoy ha sido bombardeada y un informe preliminar habla de al menos 11 personas fallecidas. Mario, bueno, queremos saber cómo te encuentras, en qué lugar estás y cómo se ha vivido esta jornada en Yarkov. Hola, buenas tardes, creo que en Chile. Bueno, hoy día ha sido horas caóticas, desde ayer prácticamente. Desde el comienzo de los bombazos, del bombardeo, del ataque que partió, no sé si ya me he perdido la cuenta, 3, 4 días atrás, que partió a las 5 de la mañana. Ayer fue el día más intenso, porque el día anterior terminó el bombardeo hasta como las 12:30 más o menos, y luego a las 5 o 6 de la mañana comenzaron a bombardear otra vez. Y fue prácticamente todo el día, porque normalmente en los días anteriores los bombardeos eran intermitentes, pero el día de ayer fue prácticamente continuo, casi todo el día, hasta las 10 de la noche quizás. Y una de las noches, digamos, que no se pudo dormir por los bombardeos, fue también anoche, porque nos fuimos a dormir a las 12, o sea, tratar de dormir, y a la 1 comenzar los bombardeos y saltamos de las camas improvisadas que tenemos acá a meternos ahí abajo al subterráneo. Ya cuando pasó, vemos que pasa un poco, ya nos volvemos a levantar, a venir acá a esta como sala de, no sé cómo llamarlo, y luego a las 3 otra vez de la mañana y otra vez lo mismo. Entonces, ¿Mario? Realmente, yo me veo tranquilo, pero de verdad que tengo el corazón en la mano. Me imagino una situación absolutamente compleja, angustiante. ¿Y cómo es el proceder? ¿Se alcanzan a escuchar sirenas previas? Teníamos un contacto recién con Daniel Matamala, que claro, estaba en otro punto. Hay que decir que esta es una ciudad que tiene una cierta cercanía también con la frontera rusa propiamente tal, si no me equivoco, ahí tú me corriges. ¿Y cómo es el proceder? ¿Esos minutos previos hay sirena o esto ha sido más bien algo sorpresivo, estos ataques y bombardeos constantes en Yarkov? No, yo creo que esto, como lo he comentado varias veces, esto le sorprendió a todos los ucranianos. Los ucranianos no se esperaban esto y por eso estaba mirando las imágenes también, que la gente le increpa a los rusos como hablan el mismo idioma, y hay muchos lazos también familiares entre rusos y ucranianos, no se esperaban. Entonces,
recién después del ataque, del primer bombardeo que nosotros tuvimos hace 4 días atrás, recién después de ese ataque fue que nosotros nos empezaron a llegar como la información de cómo se iba a dar, digamos, el tema de la sirena. Una sirena, 2 sirenas, cada cuántos minutos, pero al final, ahora, por ejemplo, ya no suena la sirena. Ahora lo único que escuchamos son solamente los bombazos, o sea, los proyectiles que pasan por arriba de nosotros. Entonces ya no hay, digamos, esa precaución a medida que está la sirena. Sabemos que tenemos que estar. No, nosotros ya escuchamos los cañonazos y boom, ya meternos abajo. Mario, bueno, tú nos comentabas que en los días anteriores estos ataques, estos bombardeos habían sido de manera intermitente, ayer fue mucho más intenso y durante esta mañana, acá han llegado también algunas imágenes, nosotros estamos acá con la pantalla dividida, se ve el momento en que hay una zona que es residencial que ha sido atacada, ahí en Yarkov. ¿Tú te enteraste de esto? Acá se habla que hay personas fallecidas y sí, me imagino que es igualmente sorpresivo para ti, más aún, tomando en cuenta que hoy se estaban desarrollando negociaciones, conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia. Sí, fue extraño, yo creo que, no sé cuándo, la verdad que no estoy muy al tanto porque aquí están pasando las noticias, pero no sé a qué hora habrán comenzado las negociaciones. Pero durante la mañana que hubo también bastante bombardeo y hay veces que son los bombardeos se escuchan, ¿cómo se podría decir? Minutos o segundos uno detrás de otro, pero por momentos se escuchan como ráfagas de bombas, ráfagas. Y ahora en estos momentos nosotros, por ejemplo, yo estoy justo en la entrada principal que viene de Rusia hacia la entrada de la ciudad en que yo estoy. Sí. Y yo estoy al inicio. Entonces, cuando esto comenzó, las bombas que caían y los camiones militares de los ucranianos estaban cercanos a nosotros. Ahora ya nosotros escuchamos ya en diferentes zonas de la ciudad. Y hoy día durante la mañana supe de esos bombardeos y claro, ya se metieron las tropas rusas y ya no fueron a zonas militares, empezaron ya a zonas de civiles, hay civiles muertos. Nos llegaron imágenes nosotros en este grupo hay un grupo que es de Kharkov acá y nos están enviando información y todo eso. Y ahí nos mandaron no sé si tendrán la imagen, que yo también tengo esa imagen donde bombardean todo y es terrible. Ahí contaban también en las noticias que una familia fue a comprar agua y militares dispararon, o sea, ya no hay pudor, o sea, ya no es como dijo Putin, una desmilitarización. La palabra ya, sí. Exacto. Ya no es eso, ya ahora ya están prácticamente destrozando. Mario, sobre la ocupación que hay ahí en Kharkov, bueno, hemos aparentemente perdido la comunicación ahí con Mario Cárdenas, chileno en Kharkov, o Yarkov, que es la segunda ciudad más importante, la más grande de Ucrania. Con respecto a la ocupación, acá pasó una situación bien puntual que había sido tomada por las tropas rusas, posteriormente recuperada por Ucrania. No sé si tú has tenido la posibilidad estos días de salir, tal vez mirar algo. ¿Se ve el desplazamiento de tropas en ese lugar donde tú estás, al menos donde tú vives? Sí, mira, yo hoy día no queríamos salir por lo que habían sido los 2 últimos días, han sido bastante intensos los bombardeos, no tenía ganas de salir. Ayer salimos, pero aquí afuera nada más del garage, para un poco ver la luz del sol y disfrutar un poco del aire. Y hoy día vino una persona y nosotros ahí entre la rendija de la puerta a ver quién era, y era un amigo que vive aquí enfrente, tiene también garage. Y nos dijo, no, vayan a comprar porque hay que aprovechar que está todo abierto, dice, se van a escuchar los bombazos, pero no es acá. Así que fuimos a comprar y claro, ya uno ya escucha las bombas y como les decía yo a mi suegra, que ya el corazón empieza a salir callo, por decirlo de alguna forma, porque ya escuchan las bombas lejanas bastante fuertes. Bueno, ahí hemos perdido la comunicación con Mario. Sí. No te estamos escuchando, Mario.
Ahora Ahí sí. sí. Mario, mientras estamos en el relato contigo, escuchamos cierto ruido ahí. No sé, me gustaría también que nos pudieras aclarar qué es efectivamente lo que está de fondo y también que nos detalles cómo se vive, porque entiendo que ustedes están en una especie de búnker. Ahí tú estás con tu familia, se han agrupado en grupos de vecinos, tú decías, ¿no? Se les da una cierta alerta para poder ir a comprar, pero también entiendo que tú en las primeras declaraciones y contactos que tuviste con nuestro país, tenías la pretensión de salir de ahí. ¿Qué pasó con aquello? A ver, lo que pasa es que en un comienzo yo estaba hablando con la Embajada de Chile y preguntándole, porque me imagino que uno como se dice el civil, la persona normal, no tenemos la misma información que podría tener a lo mejor una embajada, un consulado, qué sé yo, la Cancillería, ¿no? Entonces yo mandé a preguntar y me dijeron que no, que estaban en conversaciones, que no me preocupara, que en caso de me iban a avisar. Y eso fue hasta cuando ya comenzaron los bombardeos ya, y yo le dije, bueno, ya comenzó la guerra, o sea, ¿qué pasa? Y dice que me mandaban, seguramente tienen textos que le mandan a todos los chilenos, que a mí no me servían los textos, porque me mandan, por ejemplo, salida de evacuación. Esto fue el segundo día, evacuaciones desde Kiev, y yo estoy a 600 kilómetros de Kiev. Entonces, no me sirve eso, o sea, no me sirve que me digan, mira, debes cuidarte, si es una cosa lógica, yo necesito soluciones. Entonces, yo me imagino que ellos tienen una información más certera que nosotros. Mario, ¿tienes algún límite de provisiones, de agua? ¿Está escaseando ya los alimentos en este refugio en el que estás o en la ciudad propiamente tal? No, en el refugio al menos tenemos, bueno, les voy a mostrar un poquito, tenemos todo improvisado, ahí están las camas, bueno, ahí está mi hijito que tiene 2 años y medio, este es el segundo, el otro hijo lo tengo en Chile esperándome, preocupado. Aquí están las camas, que es una mesa de ping-pong y organizarla como cama. Ahí esa es mi cama, que también es una mesa de herramientas. Y ahí tenemos la calefacción, que por lo menos estamos resguardados, y televisión, ahora que tienen un televisor viejo para más o menos ir entendiendo lo que va pasando. Y bueno, no sé si les habré mostrado, aquí voy a salir un poquito, y aquí está ahí está el subterráneo, no sé si se ve. Sí, se ve. Ese es el subterráneo y tiene dos niveles, así que ahí ya cuando escuchamos nosotros las bombas, ya nos metemos, tenemos que cambiarnos de ropa, porque aquí obviamente está más temperado y lógicamente abajo está bastante frío. Mario, ¿ese tipo de subterráneo es común en Yarkov? ¿Las casas tienen habitualmente estos búnkers donde hoy se están salvando sus vidas, no? Sí, normalmente, disculpe lo que me había hecho la pregunta, sí, nosotros tenemos las provisiones, porque como aquí los inviernos son bastante duros, entonces la gente en verano suele reunir mercaderías, también la fruta, verdura y cosas así en conserva, ellos mismos la hacen. Entonces no nos pilló, digamos, sin provisiones. Tenemos provisiones, hoy día, como les comenté, también fuimos a comprar, todavía quedan cosas, lógicamente los precios también subieron, unas colas también inmensas que tuvimos, estábamos escuchando los bombazos, y mi esposa cuando salí también, pasaron los militares también ahí con los todo uniformado, con las protecciones, las escopetas, y lógicamente que la gente está nerviosa. En ese momento había una señora que estaba atrás de nosotros y estaba ella ya casi a punto de llorar, nosotros tratando de calmarla. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Mario, por último, en virtud del tiempo, ¿qué expectativa tienes tú? ¿Has conversado y también con tu familia de esta reunión que hay entre ambas delegaciones? ¿Crees tú que puede haber un cese, un alto al fuego? Espero que sí. Espero que sí. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, cuando yo le preguntaba, cuando se tomó, primero hizo la firma Putin con respecto a lo de Lugansk y Donetsk, ella me decía, ella como ucraniana, y yo sé que este pensamiento también es compartido por otro ucraniano, decía, prefiero que sea así, decirle ya, ¿sabes qué? Déjate esa parte, déjate, claro, te lo regalo.
antes que haya una invasión y obviamente civiles muertos, que al final, bueno, pasó. Pero ahora ya, bueno, ya se tomaron Crimea en 2014 y cada vez van tomando más. Esta ciudad ayer, por ejemplo, por un par de horas estuvo tomada por los rusos. Estuvo tomada. Yo estoy a la entrada, como le digo, y los rusos entraron hasta la ciudad y andaban rondando con los tanques y los camiones militares. Y los ucranianos se reunieron, bueno, habrán hecho una estrategia que lograron disuadirlos, repeler a los rusos y los sacaron afuera. Por eso que en la noche otra vez sentíamos los bombazos del otro lado, otra vez de la zona de Rusia hacia acá. Así que yo espero que de todas maneras esto pase, pero sinceramente también el presidente ruso que está ahora es muy patriota. No es como el anterior ruso que era un pro-ruso, por eso no pasaba nada. Entonces no, él de hecho ahora en las reuniones que los ucranianos estaban molestos porque él le pidió de vuelta a Crimea. Y los ucranianos no esperan que devuelvan Crimea, o sea, no quieren Crimea, no quieren una guerra. Sí. Y eso ahora lamentablemente no está pasando. Entonces mientras, lamentablemente, y no estoy de acuerdo, yo creo que la única forma es que esto pare, es que el presidente Zelensky diga, bueno, ya está, que no estoy de acuerdo obviamente, porque no creo que otra nación tenga que interceder, tomar decisiones por otra nación, no es correcto. Totalmente. Pero yo creo que sería la única forma de esto para frenarlo. Mario, bueno, aprovechando este contacto también hacer un llamado a lo que tú decías, una comunicación que ojalá puedan tener nuestras autoridades. Está tu pretensión de poder salir en Yarkov, una ciudad azotada por los bombardeos constantemente, ya no hay ni sirenas, como tú nos relatabas, y viviendo situaciones sumamente difíciles junto a tu familia. Así que, bueno, te enviamos muchísima fuerza ante un hecho tan complejo que están enfrentando en este momento y ojalá prontamente haya alguna posibilidad de salir de ese lugar de Ucrania, que entiendo que es tu pretensión. Sí. Vale, igual muchas gracias a ustedes por la información. También han habido periodistas de muchos canales que me han ayudado con contacto, así que le agradezco mucho. Tengo más confianza en la gente, digamos, los civiles, gente que se han tomado el tiempo, incluso hasta me han ofrecido plata, departamento, todo eso. Creo que las autoridades tienen mucho más fuerza como para poder, por último, arrendar un vehículo y sacar, no solamente a mí, yo no hablo solamente de mí, somos varios chilenos y no lo han hecho. Así que me tendré que rascar la espalda con mis propias uñas. Lo voy a hacer. Muchas gracias, Mario, por tu disposición. Esperemos que pueda estar bien. Muchísimas gracias. Te enviamos un abrazo. Sí, y ojalá esto pueda servir también en ese llamado que hace Mario desde una zona azotada constantemente por los bombardeos. Sí, una importante conversación ahí que teníamos con un chileno que nos relataba cómo están viviendo en el día a día, mostrando el búnker, y específicamente el refugio, ahí en Yarkov. Bien, vamos a analizar ahora, vamos a tomar contacto con Guido Larsson, cientista político, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, para consultarle con respecto a estas negociaciones, a esta reunión de la que todavía no tenemos novedades, si es que se habrá alcanzado algún acuerdo momentáneo o no. Acá lo que estaba planteándose es la posibilidad de un alto o un cese al fuego, el retiro de tropas. Vamos a ver ahí qué es lo que pueda ocurrir durante las próximas horas, pero te quería consultar, Guido, ¿qué te parece esta posibilidad de diálogo? ¿Qué expectativas eventualmente podría haber? Y si es que es visto tal vez como un punto a favor a Ucrania luego de estos días de invasión rusa. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Tiendo a pensar de que las expectativas en torno a lo que va a ocurrir son relativamente pesimistas, en el sentido que no se van a abordar los temas de fondo que finalmente explican la causa de la guerra y que vienen tanto por las demandas de la Federación Rusa como por la situación interna de Ucrania. En ese sentido yo concuerdo de que es posible de que esta conversación derive en un alto al fuego momentáneo, provisorio, tal vez entre 2 y 24 horas, y sobre todo porque ya hay antecedentes
antecedentes al respecto desde el punto de vista histórico, de que se logre generar algún tipo de corredor humanitario que permita entonces la salida de todavía decenas de miles de personas que están en situación de conflicto y que requieren obviamente salvaguardar la vida. No es una reunión que vaya a abordar las discrepancias geopolíticas entre Ucrania y la Federación Rusa, pero sí es una reunión que posiblemente abordará la circunstancia en terreno para permitir entonces la salida de ucranianos del país. Guido, ¿qué implicancias tendría el hecho de que la Unión Europea finalmente integre a Ucrania? Vimos hace poquito ya que el presidente Zelensky había firmado esta solicitud para la membresía. En caso de que se concretara esto, ¿escalaría aún más el conflicto, dada la posición que tiene Putin y el recelo que tiene de que Ucrania se acerque tanto a Occidente? Sí, yo diría dos cosas. Uno es lo que Ucrania desea, esto es membresía en la Unión Europea. Y dos, lo que la Unión Europea está dispuesta a entregar en estas circunstancias. Me parece bastante natural que Zelensky solicite su membresía. Ya había coqueteado con la idea incluso con anterioridad. Yanukovych, por ejemplo, el expresidente ucraniano, había inclinado un poco la balanza hacia la Unión Europea con una petición relativamente formal. Y creo que Zelensky está haciendo más o menos lo mismo. Distinto es que la Unión Europea acepte esta petición e inicie un proceso de membresía express. Para ser franco, yo creo que eso no va a ocurrir. En parte porque implica, como sugiere la pregunta, protocolos de activación frente a la seguridad de los propios miembros. Entonces, si uno imagina un escenario donde Ucrania es miembro de la Unión Europea y la Unión Europea tiene obligaciones que cumplir con sus miembros, eso ciertamente escalará el conflicto. Dicho eso, no cabe ninguna duda de que si el conflicto tiende a disminuir, la opción y la discusión de una membresía formal de Ucrania va a volver a reactivarse, pero creo yo que eso no va a ocurrir, es decir, una membresía formal no va a ocurrir en el presente, al menos en el corto plazo. Sí, solamente quiero aprovechar de hacer una actualización en torno a lo que reporta hasta ahora The Kyiv Independent, que dice que luego de 6 horas se terminó esta reunión y... Perdón, que habrían vuelto las delegaciones tanto a Kiev como a Moscú y que hay una posibilidad de un nuevo encuentro dentro de los próximos días. Eso es lo último que tenemos como reporte de los medios ucranianos en torno a lo ocurrido durante esta jornada. Guido, quería aprovechar de preguntarte por las decisiones que se han tomado en torno a Rusia y cuánto puede complicar, si efectivamente complica o no. Sabemos lo que significa no poder hacer uso del espacio aéreo en Europa, lo que está ocurriendo con la devaluación de la moneda, el SWIFT, ¿no?, como sistema de intercambio, y si esto puede golpear y interceder de alguna manera en lo que está haciendo Rusia en Ucrania, estas sanciones. Sí, hasta antes del inicio de la guerra, toda sanción económica contra Rusia no había modificado su comportamiento, pero también hay que reconocer de que nunca antes la magnitud de dichas sanciones había alcanzado el nivel que está alcanzando ahora. Me parece de que los datos de hoy día, el rublo perdiendo 40% del valor, decenas de personas haciendo fila para intentar sacar dinero de los cajeros de San Petersburgo, de Moscú y de otras ciudades, manifiesta que Rusia literalmente está enfrente a una suerte de cataclismo de orden económico que posiblemente no se lo esperaba y que es una situación que va a poner enorme grado de presión no solamente sobre Putin, sino sobre el círculo que rodea a Putin, particularmente los oligarcas y los empresarios rusos. Ya los empresarios rusos, de forma un tanto solapada, han hecho un llamado a la paz. Posiblemente hay miembros del establishment político que están sugiriendo de que esto ha ido demasiado lejos y que es importante retroceder, pero lo importante son las consecuencias de carácter interna, y ahí es cierto que lo que yo voy a mencionar ahora es muy improbable, pero es importante como un escenario potencial. Y es que todo lo que está ocurriendo puede eventualmente poner en jaque la propia posición de Putin, porque Putin está tomando decisiones que, creo yo, no están siendo respaldadas homogénicamente por parte de la totalidad de la Federación Rusa y de miembros de la autoridad política, y eso puede eventualmente ponerlo en una situación en donde se decida incluso su propia remoción. Hay antecedente histórico al respecto. El año 91 hubo un intento de golpe de Estado, al propio Brezhnev se le sacó un golpe de palacio, por lo tanto no lo veo completamente improbable que si esto empeora, Putin no se encuentre tan a salvaguarda como uno podría asumir.
Guido, con respecto al curso de los acontecimientos, cómo los líderes acá de ambos países, los presidentes, han llevado adelante, se han manejado en este conflicto, te quería consultar con respecto al rol, a cómo ha actuado específicamente el presidente ucraniano. Acá vemos un presidente ucraniano que ha resistido, permanece él en Kiev. Hay pocos mandatarios seguramente en el mundo que están preparados para afrontar una situación de esta naturaleza. Por una parte, consultarte si es que crees que Putin subestimó acá a Zelensky y de qué manera ha llevado, qué te ha parecido el liderazgo que él ha tenido. Bueno, creo que el rol de Zelensky ha sido absolutamente clave, en parte porque ha logrado elevar la moral de sus Fuerzas Armadas y también de la sociedad civil. Una cosa que es importante decir y es que la fuerza militar se mide en dos dimensiones distintas. Una dimensión puramente cuantitativa, cantidad de tanques, de aviones, en fin, que es un poco donde tiene la ventaja la Federación Rusa, pero hay una dimensión cualitativa, que es una dimensión abstracta, una dimensión donde hay un incentivo para hacer sacrificio, donde se lucha por un objetivo que es moral, donde se intenta resistir aún frente a un enemigo que es más poderoso desde el punto de vista cuantitativo. Y ahí el rol de Zelensky como líder, como alguien que continuamente está comunicando a su propio pueblo cuál es su propia situación y la situación del país, creo que incrementa la moral del ejército, la moralidad de la sociedad civil, y eso obviamente explica de que Ucrania haya resistido 5 días, haya pasado el embate de las primeras 48 horas y haya logrado entrar en otra fase, porque ahora siento yo que estamos realmente en una fase distinta de lo que ocurrió en los primeros 2 días, una fase donde se abre por un lado el camino diplomático, que es lo que observamos en Bielorrusia, pero por otro lado, lamentablemente, una fase donde posiblemente va a haber un incremento en la magnitud del uso de la fuerza durante la próxima semana. Guido Larsson, cientista político, analista político de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por este contacto, aterrizar varias de las situaciones que se están viviendo en estas horas que pueden ser bastante decisivas en torno a lo que ocurre en Ucrania. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mientras estamos a la espera además de qué es lo que se pueda comunicar, lógicamente, de parte de los líderes, tanto de Rusia como de Ucrania, con respecto a esta reunión. Ahí estamos revisando algunas imágenes. Con estas imágenes nos vamos a ir a una pausa comercial. Y esta puntualmente, que aparentemente esto ocurre en un aeropuerto cercano a Kiev, serían unos infiltrados rusos que han sido ahí retenidos. Eso es lo que estamos viendo, al menos las imágenes que nos han llegado de los distintos controles acá que se están realizando en torno a Kiev. Y esto específicamente es lo que ocurre con una situación cercana a un aeropuerto. Se desconocen por ahora mayores antecedentes de qué es lo que ocurre, pero ahí estaban registrando entonces a este grupo de personas que aparentemente serían infiltrados. Sí, sabemos que es común, obviamente, en los conflictos, la infiltración como un método además también de desarticular, podríamos decir, los combates. Vamos a irnos a la pausa, 2 de la tarde. Sí, con 31 minutos. Vamos a irnos a la pausa y tenemos otra imagen ahí también para compartir con ustedes. Entendemos que esto corresponde a unos granjeros que se habrían apoderado de un equipamiento ruso. Y ahí se van desplazando en lo que parece ser un tractor, ¿no? Claro, un tractor. Claro, van llevándose estos granjeros. Las zonas rurales probablemente ucranianas. Este equipamiento, ahí estamos viendo también y vamos a recabar más información sobre el punto, la ciudad, la zona donde ocurre esto en Ucrania. Estos granjeros entonces que han capturado este equipo y que demuestra la resistencia ciudadana. Acá hay todo un orgullo también patrio de parte de los ucranianos para defender a su país, y que eso es lo que se ha destacado además durante estos últimos días. Ahora sí nos vamos a una pausa y ya vamos a estar de regreso con más. Espérenos. Porque estamos de regreso, 2:38, vamos a hacer un poco un paréntesis en torno a lo que ocurre en Ucrania para volver a temas nacionales. Y una de las informaciones del día es la intención que manifestó Rodrigo Rojas Bade, el conocido Pelao Bade, de volver a su trabajo, dado que no ha podido renunciar a su sueldo. Tenemos ya a Josefina de la Fuente, que nos va a contar sobre todo también la respuesta de la propia mesa, que dice que obviamente esto le genera una incomodidad, una dificultad en el trabajo. José. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente están muy preocupados en la mesa directiva, hasta espantados, diría yo, con este anuncio del convencional Rodrigo Rojas Vade. Publicó un video cerca de las 4 de la mañana a través de su cuenta de Instagram y de Facebook, donde decía que si es que no se le permitiría renunciar, entonces él tenía la obligación de retomar sus funciones como convencional y sumarse al trabajo que se estaba haciendo aquí en el ex Congreso Nacional. Poco tiempo después pudimos confirmar a través de la mesa que se iba a incluir nuevamente al trabajo de la Convención Constitucional el día de mañana. Pasemos a escuchar lo que dijo el convencional Rodrigo Rojas Vade en su video publicado a través de sus redes sociales y después comentamos la reacción y la respuesta que han dado los convencionales. Puedo decirles y adelantarles que están indignados algunos de ellos. Y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso, pero también tengo un compromiso con mis electores del Distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Bien, los convencionales, cuando escucharon las palabras del convencional Rodrigo Rojas, estaban bastante preocupados porque dicen que su eventual incorporación podía dañar muchísimo la imagen de la Convención Constitucional, sobre todo cuando se hace un trabajo muy importante. Esta semana hay muchas votaciones relevantes, se están tramitando normas y entonces dicen que sería muy malo para este espacio que Rodrigo Rojas Vade retornara. Algunos decían, bueno, yo creo que no va a pasar, que quizás se está vendiendo humo, decían algunos convencionales fuera de micrófono, pero la verdad es que después hubo un punto de prensa por parte de la mesa directiva donde informaron que a través de un correo electrónico el convencional Rodrigo Rojas Vade les dijo que se iba a incorporar el día de mañana al trabajo de la Convención Constitucional. Según podemos conocer nosotros, va a ser probablemente de manera telemática y sería en el pleno que se va a desarrollar mañana en la tarde, porque él no participa en ninguna comisión, renunció o dejó de venir a la Convención Constitucional antes de que se instalaran estas comisiones temáticas. Así que pasemos a escuchar lo que dijo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, y también algunas reacciones de los convencionales. Decían que era una crueldad lo que había hecho Rodrigo Rojas Vade, que era una pésima noticia, le pedían por favor que no volviera. Y esto se da entre medio de la discusión en el Senado, porque hay un proyecto de ley que permite la renuncia, amplía las causales de renuncia de los convencionales y también el reemplazo de Rodrigo Rojas Vade. Entonces emplazan al Senado para que tramite este proyecto de ley. ¿Por qué es importante? Porque actualmente la única causal para que renuncie un convencional es una enfermedad grave y dice el convencional Rodrigo Rojas Vade que no podría acogerse a esa causal. Así que se emplaza al Senado a que tramite rápidamente este proyecto de ley que permitiría la renuncia y el reemplazo de los convencionales independientes, como es el caso de Rodrigo Rojas Vade. Hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana. Como mesa directiva, condenamos profundamente esta situación. Muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente. Reiteramos la solicitud al Senado, por favor, que resuelva esto dada la contingencia en que estamos. Daña profundamente nuevamente a la Convención Constitucional y por supuesto a la fe y a la transparencia, a la publicidad, la fe pública. Él siempre ha podido renunciar. Su abogado ha dicho que tiene una enfermedad distinta a la que había dicho Rojas Vade, pero él no tiene ningún impedimento para renunciar. Lo que pasa es que no puede ser reemplazado al haber ido como independiente en listas de independientes. Por lo tanto, si no ha renunciado es simplemente porque no quieren perder el cupo. Él era el símbolo de esta convención, de cómo se llegaba a este proceso, y fue un gran fraude. Y ya quedó marcada la convención y la constitución con el fraude de Rojas Vade. Me parece bastante imprudente de su parte. Hoy día hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve, pero que va avanzando muy rápido. Y me parece que es muy importante tener en consideración que se le ha solicitado muchas veces también a los diputados y diputadas que puedan avanzar en el proyecto de ley que permitiría su renuncia. Por lo tanto, no sé a qué se debe esa declaración, pero claramente hay mucha imprudencia en eso. Yo no aseguraría que él vuelva, por lo tanto no deberíamos plantearnos en esa hipótesis aún. Bueno, hay absoluta disconformidad ahí con el retorno de Rodrigo Rojas Vade. Josefina, te quería consultar de qué manera se daría el regreso entonces mañana. ¿Será presencial o será de manera telemática? Y además debe definirse entonces en qué comisión él participaría y de qué manera es que se va a definir aquello.
Mira, lo que sabemos hasta el momento es que estaría de manera telemática, no vendría presencialmente aquí al ex Congreso Nacional. Como yo les decía, en la mañana hay trabajo de comisiones, él no está en ninguna comisión, así que lo más probable es que en la tarde se integre al pleno, que se va a realizar por un tema de modificaciones reglamentarias, entre otras cosas. Ahí sería la oportunidad entonces en la que él se conectaría para participar de este pleno. Ahora, si es que él quiere seguir trabajando e integrarse a las comisiones, tiene que superar un obstáculo, que es recibir patrocinios de sus compañeros convencionales para poder integrarse a cada una de esas comisiones. Así que ahí sería un poco complicado, sobre todo considerando que sus compañeros convencionales están muy disgustados con esta noticia, han dado muchísimos puntos de prensa, declaraciones, una avalancha de tweets de cada uno de ellos, ni siquiera quienes fueron compañeros de él en la extinta lista del pueblo aquí en la Convención Constitucional apoyan que retorne, dicen que podría dañar muchísimo la imagen de la Convención Constitucional, intentaron dar vuelta a la página y por tanto quieren que no se opaque el trabajo de la Convención con esto que ha hecho el convencional Rodrigo Rojas Vade, este anuncio que preocupa muchísimo a los convencionales y a la mesa. Conversamos también con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, respecto a este proyecto que está en su primer trámite constitucional. Se les ha emplazado al Senado para que puedan tramitar ágilmente este proyecto y nos confirmó hace minutos la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que está puesto en tabla para que se vote este miércoles. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Llamo al constitucional o constituyente Rojas Vade a que renuncie, a que venga a la convención y renuncie, que es un acto de honestidad y de transparencia que el país agradecería. Segundo, creo que a esta altura, que él vuelva a la Convención Constitucional, una persona que le mintió, no solo a sus pares, sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano. Lo que hace el proyecto, que está para ser votado este miércoles en sala, en segundo orden de la tabla del día, por acuerdo de comité desde el día de hoy, es proveer el reemplazo. Es eso lo que hay, en lo que hay vacío hoy día, no en la posibilidad de que él deje de ser convencional constituyente. Bien, vamos a ver si es que ese proyecto de ley entonces, que está en su primer trámite en el Senado, logra tener los votos. Es un quórum alto porque es una reforma constitucional, así que requiere un quórum de 2/3. Hay que ver también si es que se vota el proyecto de manera global, renuncia y reemplazo, o se separa en renuncia y en reemplazo. Dicen algunos que los senadores no estarían tan dispuestos a apoyar un reemplazo de los convencionales, pero quizás sí activar esta causal de renuncia por otras causas para que el convencional pueda dejar definitivamente ya aquí el ex Congreso Nacional el trabajo de la convención y que deje de dañar, dicen los senadores, toda la imagen y todo el trabajo que están haciendo los convencionales intensamente estas semanas. Claro, pero José, en concreto entonces él luego de este live ha insistido en que mañana de forma telemática va a retomar sus funciones, más allá de lo que tú detallabas, que es la resistencia y prácticamente sin apoyo, ¿no?, del resto de los convencionales. Sí, bueno, en el video él advertía que iba a regresar. Nadie sabía cuándo, si es que lo iba a concretar o no. Después se sorprendieron muchísimo todos los convencionales cuando en un punto de prensa salió la presidenta Quinteros a decir: a las 4 de la mañana nos llegó un correo electrónico diciendo que no solamente vuelve, sino que vuelve mañana. O sea, claro, mañana martes ya estaría conectándose a este pleno y por tanto, bueno, los convencionales se enteran a través de las redes sociales, lo que vamos publicando nosotros, y por tanto están muy sorprendidos, impactados, espantados, como yo te decía, Vivi, antes, porque sin duda los ha golpeado fuerte y el trabajo que se está haciendo esta semana es muy importante. Están votando en todas las comisiones, hay pleno para votar informes y por tanto creen que no es oportuno que aparezca Rodrigo Rojas y arruine todo esto que han estado haciendo e intentando también dar vuelta a la página de este conflicto. Perfecto, José, gracias por el reporte, que estés muy bien. Atentos mañana a 4 de la tarde entonces a ese regreso. Bueno, y quedan 11 días para el cambio de mando. No queda nada. El presidente electo Gabriel Boric ya ha terminado sus vacaciones, retoma sus labores previo a asumir el mando y se espera además que ahí las autoridades de gobierno se puedan reunir, las autoridades entrantes, con la Convención Constitucional y además Ivo Goich deben anunciar nuevos delegados presidenciales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pato? Muy buenas tardes. Bueno, todo eso que tú dijiste pasó efectivamente durante la mañana. Durante la mañana no, quizás podríamos decir durante la última hora. Tuvimos muchísimas noticias. Solo sabíamos durante la mañana, por supuesto, esta reunión que va a sostener el próximo ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, con la mesa directiva de la Convención Constitucional, reunión que se va a dar a eso de las 5 de la tarde y donde, por supuesto, hay varios temas que tocar. De hecho, el próximo gobierno ha dicho que van a promover el trabajo de la Convención,
convención, ponerse a disposición, reconociendo, por supuesto, la autonomía que tiene el órgano constituyente, y se van a reunir, por supuesto, ahí con la mesa entonces de la convención en un día bastante complicado con el caso de Rodrigo Rojas Vade, donde se están votando cosas muy importantes también en la convención, que avanza ahí a buen tranco con las normas que se están incorporando al futuro, al primer borrador, el que vamos a tener que votar en el plebiscito de salida, y también, por otro lado, con ciertas presiones que existen para que el gobierno pueda incidir un poco más quizás en lo que va a ser el trabajo de la convención, por ejemplo, en temas tan sensibles como el debate acerca de la existencia o no del Senado tal cual lo conocemos en el futuro. Recordemos que desde los mismos senadores actualmente hoy día, por ejemplo, los del Partido Socialista, han sido críticos de esta idea de la convención constitucional, y por supuesto van a necesitar, para sacar adelante, por ejemplo, la reforma tributaria el próximo gobierno, votos del Senado. Entonces, dicen algunos, le van a ir a pedir los votos al mismo Senado, que finalmente va a desaparecer. Bueno, cosas así son parte de las conversaciones que va a sostener hoy día, por supuesto, Giorgio Jackson con la mesa directiva de la Convención Constitucional. Escuchemos parte de lo que nos dijo a su llegada en la mañana acá a La Moneda Chica el futuro ministro Sexpresa acerca de esta reunión que va a sostener hoy en la tarde. Nosotros vamos como gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, junto con la subsecretaria, a participar de la reunión a la que nos invitara la mesa ampliada a través de su presidenta, María Alicia Quintero. Ahí estaba entonces Giorgio Jackson, futuro ministro Sexpresa, adelantando parte de lo que va a ser su reunión hoy en la tarde con la mesa directiva de la convención. En otros temas muy importantes, se esperaba que hoy día también se conociera finalmente la lista de los delegados presidenciales y también de los delegados provinciales, una decisión que se había hecho esperar. Se esperaba que fueran hace 2 semanas al menos esta decisión. Bueno, se tomaron más tiempo desde el equipo de trabajo del presidente electo Gabriel Boric, pero ya existe esta nómina. Hace minutos ya fue dada a conocer, y de hecho pudimos conversar con la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, acerca de la relación que van a tener finalmente los delegados presidenciales, una figura que en campaña y una vez ya electo como presidente Gabriel Boric, han dicho paulatinamente van a comenzar a eliminar para que los gobernadores tengan la potestad sobre las regiones. Contarles también cómo quedó establecido esto, el orden de los partidos. Hay un representante de la Federación Regionalista Verde Social, 3 independientes, 2 socialistas, 1 miembro del Partido Radical, 2 comunistas, 2 pertenecientes a Convergencia Social, 3 pertenecientes a Revolución Democrática, 1 liberal y 1 PPD. Así quedó conformada la lista de 16 delegados presidenciales. Le pudimos consultar, por supuesto, a la próxima vocera qué espera de la relación que tengan estas figuras con los gobernadores, y esto fue lo que nos dijo. Ha sido un proceso muy colaborativo. Conversado, por cierto, con los gobernadores y las gobernadoras con quienes este gobierno entrante quiere realizar y empujar decididamente un trabajo en conjunto de solidaridad, de colaboración, de ánimo constructivo, y también conversado obviamente con los partidos a quienes hemos estado obviamente también informando de todo este proceso y han sido parte de este proceso. Ahí estaba entonces la declaración que dio solo hace minutos la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo. Contarles finalmente que reapareció acá en La Moneda Chica una vez terminadas sus vacaciones el presidente electo Gabriel Boric. Llegó un poquito antes de las 12 de la tarde acá a La Moneda Chica, se bajó, saludó a las personas que estaban en la reja esperándolo e ingresó ya para poder retomar su agenda de acá al 11 de marzo, una agenda que tiene varias actividades públicas, privadas. Mañana una muy interesante en el inicio del año judicial, por lo que vamos a volver a ver ya al presidente electo Gabriel Boric en distintas actividades durante las próximas semanas, muchachos. Bien, muchas gracias, Ivo, por este reporte. Que estés bien. Ya estamos de regreso, 1 minuto nos separa las 3 de la tarde, calor se siente en la capital y prepárese para mañana, eso sigue en pie, ¿no? Los posibles 34. Andamos por ahí. Tenemos datos nuevos, así que vamos a corregir el pronóstico que habíamos hecho en la mañana. A ver, chiquillos, tenemos cielo despejado y tenemos esta nubosidad que se está desarrollando en el norte, pero sin nubes está apareciendo viento en la costa. ¿Qué es lo que significa? Que en el fondo se está desarrollando la vaguada costera, pero sin nubosidad. Por lo tanto, tenemos fuerte viento en esta ocasión. Fíjense que ayer en la tarde tuvieron casi 100 kilómetros por hora en las cercanías de Valparaíso. O sea, estamos hablando de viento muy, muy intenso y que hoy día nuevamente en la tarde debiera alcanzar hasta unos 50, 60, y es simplemente por el desarrollo de esta nubosidad que ya mañana debiera estar apareciendo. El tema es que mientras eso sucede, el calor empieza a aparecer en los valles de la zona central y
el calor promete y sobre todo mañana vamos a tener un golpe de calor bastante intenso. Me preguntaba en la mañana el Pato cuál es el umbral de temperatura. Hoy día es 32,1, mañana es 32 grados, así que 3 días sobre 32 se convertiría en ola de calor, así que vamos a ver cómo está la máxima hoy día. Pero antes de seguir, les tengo que dar un dato. No sé, ¿les gusta ver alguna película, alguna serie? Mire, una nueva serie inspirada en el bestseller del autor del Código Da Vinci llega a Universal Plus. The Lost Symbol, que es una serie de suspenso, aventura y acertijos por resolver. Todos los lunes, 22:30 horas, solo por DirecTV. Suscríbete ya. Leí el libro, es el después, así que la serie debe ser tan buena como esa. Veamos cómo está la región metropolitana. Cielo completamente despejado nos acompaña en este momento en la capital, cuando el termómetro nos anuncia 29,2 grados. La temperatura mínima fue 10,7 a las 7:15 de la mañana aproximadamente, pero el calorcito que ya se empieza a sentir en general en los valles centrales. Les tengo un datito. Nuevo Purina Cat Chow, ahora con probiótico natural. Cada comida construye un escudo de protección para fortalecer su sistema inmune. Purina Cat Chow, ahora sin colorantes artificiales. Protección para una vida mejor. Y ahora veamos cómo está el tiempo en el resto de nuestro país, donde ya están apareciendo tormentas eléctricas en Parinacota. En las cercanías de Putre, ahí habían bastantes tormentas eléctricas, nubes que aparecen hacia Arica y Iquique, pero con máxima que está cerca de los 24 grados, 22 con cielo abierto en Antofagasta, y ahí el cielo abierto está prácticamente, excepto la costa de Atacama, el resto está abierto hasta la zona central. Fíjense, 20 grados esta tarde para Valparaíso, 21, 22 en La Serena, casi 30 grados para el interior de la región de Coquimbo. Y ojo que el calor se siente también, 28 grados para Talca, 28 también podría ser en Rancagua, 26 en Los Ángeles, Chillán, y las nubes aparecen en la Araucanía, cielo parcial durante la tarde, 22 grados, algo muy parecido con 20 en Valdivia, pero posibles precipitaciones solamente en la región de los lagos, ahí con 18 grados, mientras tanto en Magallanes, muy nuboso y apenas 12 a 13 grados en Punta Arenas. Y ahora veamos la región metropolitana, que en este momento ya comienza a elevar la temperatura, y les comentaba que hasta el momento llevamos 29 de máxima hasta el momento, porque el termómetro tiene que seguir subiendo, y esperamos que la temperatura máxima esté cerca de los 31 y fracciones. Eso fue lo que estábamos corrigiendo ahora. Pero para mañana tenemos que sumarle 2 grados a lo que sucedía. Si hoy día la máxima es 31, ahí está para mañana 33 grados, porque me da 33,5 Vivi. Por eso aquí puede ser 33 a 34. Es un error simplemente el decimal. Pero el miércoles repetiremos unas décimas de diferencia solamente, así que van a ser 2 días de alta temperatura, y el día jueves volveríamos a unos 30 grados un poquito más normales, pero tanto mañana como pasado se nos viene un golpe de calor bastante fuerte. En verdad, Eduardo, 33,5 y 34 es lo mismo, porque se siente calor igual. Por eso, es una diferencia de décimas solamente. Gracias, así que estés muy bien. Vale, nos vemos. Chao. Bien, seguimos pendientes de lo que ocurre en Ucrania, en este conflicto luego de la invasión de las tropas rusas. 3 de la tarde acá en Chile, 5 horas más, 8 de la noche allá en Ucrania. Estamos con Daniel Matamala. Daniel, si nos puedes comentar dónde te encuentras, cuál es la situación a esta hora y si es que han vuelto a sonar o no estas sirenas. Sí, ¿cómo están? Estamos en Mukachevo, aquí en Ucrania, en la zona suroccidental de Ucrania, donde hemos llegado esta tarde, después de cruzar durante la mañana la frontera con Hungría. En el anterior despacho tuvimos, claro, 2 momentos en los cuales sonaron las sirenas. Eran sirenas de simulacros que se están llevando a cabo en la gran mayoría de las ciudades ucranianas, precisamente para que la población esté preparada. Suenan las sirenas y las personas entonces se mueven hacia distintos lugares. Luego pudimos averiguar algo más. Hay listados de lugares que están establecidos, digamos, que se han informado mediante redes sociales, mediante mensajería de texto también a los ciudadanos, para que cada uno sepa cuál es el lugar seguro más cercano a su domicilio o a su lugar de trabajo. Y por lo tanto estas sirenas ayudan entonces a que en esos momentos se hagan los simulacros y las personas se dirijan a esos lugares. Tuvimos 2 simulacros en el rato en que estuvimos en el despacho más adelante, y es algo que se ha vuelto por lo tanto parte ya de la vida cotidiana, de la vida habitual de los habitantes de Ucrania. Aquí la verdad es que ya ha caído la noche, como ustedes pueden ver. Estamos en pleno invierno del hemisferio norte, por lo tanto los días son bastante cortos, son fríos también, y las noches son más frías todavía, y ya la noche ha caído totalmente aquí, donde son 5 horas más que en Chile, o sea, las 8 de la noche con 5 minutos aquí en Ucrania. Esa es la situación, como les contábamos antes. Esta es una ciudad que tiene un total de 85.000 habitantes, es una de las más grandes
de esta región, que tiene minorías importantes. Tiene una minoría húngara y también una minoría rusa. Hay un 9% de la población que es de ascendencia rusa. La mayoría son ucranianos, claro está, pero tiene una historia larga esta ciudad, que de hecho era fundamentalmente una ciudad judía durante mucho tiempo, hasta el Holocausto, cuando gran parte de su población fue exterminada por los nazis. Esta era una ciudad fundamentalmente judía, quedan muy pocos ya judíos en este lugar, en Ucrania. Y aquí entonces se está viviendo con gran expectación lo que ocurre en términos de una vida diaria que ha sido totalmente interrumpida por la situación de los bombardeos y la situación de la invasión rusa. Se ha convertido además en una especie de ciudad de tránsito. Hay mucha gente que se ha ido, que ha abandonado la ciudad para partir rumbo al occidente a buscar seguridad, traspasando las fronteras de Polonia, de Hungría, de Eslovaquia o de Rumania. Y también hay mucha gente que se ha ido desplazando desde el oriente, viendo esto como un lugar de paso, entonces, para poder llegar a la frontera. De hecho, en estos días es prácticamente imposible conseguir un alojamiento, es prácticamente imposible conseguir el arriendo de un auto, porque todo eso ha sido copado por esta población que ha sido desplazada, que se ha desplazado sea dentro de su país, desde las zonas orientales a las zonas occidentales, o que ya ha completado, digamos, este proceso de pasar o de refugiarse en los países vecinos, que además son miembros de la OTAN, como es el caso, por ejemplo, de Polonia y de Hungría. Por lo tanto, una ciudad que ha visto totalmente interrumpida entonces su vida cotidiana en estos días, y una ciudad que claramente es una ciudad en guerra, cosa de ver la presencia militar, que también es muy, muy fuerte en las calles. Sí, Daniel, tú relatas algo que, por ejemplo, es muy distinto a lo que teníamos en comunicación con un chileno que estaba en Yarkov, donde no sonaban las alarmas, donde están prácticamente resguardados todo el día, pero tú dices una ciudad desolada, donde hay muy poca circulación, lo constatamos un poquito más temprano cuando había más luz. ¿Podrías relatarnos un poco cuál es el movimiento? Imagino que las personas van exclusivamente tal vez a abastecerse, a comprar lo necesario, prácticamente restringido al mínimo el desplazamiento de ellos por las calles. Sí, estamos aquí en el centro de la ciudad. Este es el sector que normalmente es el más transitado, donde más concurrencia de personas. Claro, ahora ya es de noche, hay mucha menos gente. No te puedo mostrar hacia mi derecha porque precisamente hay personal militar, y 3 personas ahí, personal militar. Nos han advertido que es muy sensible grabar a personal militar, y ya antes también nos sacaron de un lugar donde había militares, así que prefiero no apuntar hacia allá. Pero son las únicas personas que están en este lugar, algunas personas que pasan caminando por el lado y algunos vehículos que todavía transitan. Aquí ustedes pueden ver a mi espalda y hay algún tránsito de vehículos por este sector, pero esto es pleno centro de esta ciudad, una ciudad de 85.000 habitantes. No es una gran ciudad, pero tampoco es tan pequeña, y la verdad es que ya de día veíamos que había muy poca gente en la calle, y lo que nos decían era precisamente eso, que en general la gente está saliendo poco, que sale básicamente a abastecerse. Claro, hay mucha gente que todavía está trabajando, o que salen a abastecerse, a comprar algunas mercaderías, y sobre todo se ven muchos militares en las calles patrullando de manera bastante constante. Y además este tránsito de personas, ¿no?, que no viven aquí, pero que están de alguna manera pasando por aquí, y por eso era prácticamente imposible, por ejemplo, conseguir un alojamiento, porque hay muchísima gente que está pasando por aquí precisamente rumbo a Occidente. Pero claramente no es una vida normal, se ve mucha tensión en la vida diaria. Hay también muchos trámites que hay que cumplir nosotros mismos para conseguir un alojamiento, por ejemplo. Fue necesaria una serie de trámites, que viniera también personal militar a chequear nuestros antecedentes para que finalmente nos pudieran entregar una pieza. O sea, hay una situación evidentemente tensa, comprensible, por cierto. Este es un país en guerra, este es un país que está siendo invadido por una potencia, y por lo tanto es comprensible que exista también ese nivel de tensión, de resguardos y de seguridad extraordinaria. Bien, Daniel, muchas gracias por este despacho. Afortunadamente la situación ahí es más tranquila, hay poco movimiento, pero entendemos que no hay restricciones de movilidad, por lo tanto esto radica básicamente en la prevención, para que las personas estén lógicamente en sus casas. Muchas gracias, Daniel, y vamos a estar ahí retomando la comunicación cuando la información así lo amerita. Ahí está Daniel Matamala desde Ucrania. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. 3:10, hacemos un alto y volvemos con más. The Last Symbol llega a Universal Plus, solo por DirecTV. Y nuevo Purina Captcha. Están presentando Chilevisión Noticias.